gloria, porque tú has puesto, Padre de la gloria, en cada pensamiento, mi Dios de la gloria, de cada uno de mis hermanos que se esforzaron. Fuiste tú, mas no fueron ellos. Fuiste tú, Padre de la gloria. Fuiste tú, Señor. Y ahora en este tiempo, Padre de la gloria, te invito, Padre, porque a través de este aniversario vinieron almas para ti, vinieron almas necesitadas y vienen por el camino. Padre de la gloria, abre esas puertas de sus corazones, Padre, que estén endurecidos en este tiempo. Padre de la gloria, que sea quebrantando, que sea, Padre de la gloria, corazones endurecidos. Esos muros, Padre de la gloria, tú puedes romper, tú puedes arrancar todo lo que no te agrada, todo lo que no te agrada, Padre. En esta hora arrancamos desde la raíz, porque tu palabra dice que tú nos diste un poder, una autoridad, Padre de la gloria. En este tiempo maravilloso, rompe, arranca, porque no sea el mal espíritu que estés en este lugar, porque donde que hay tu presencia no puedes soportar un solo momento. Oh Santo, en este momento lo atamos, todo espíritu inmundo, todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de conformismo, todo espíritu de pleito, todo espíritu, ahora mismo te vas al abismo. Deja a tu pueblo que adore. Santo eres tú, Jehová. Suelta, porque mi Padre dice que a la creación lo formó para que le adorara el santo nombre de Él, porque Él es grande. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él dio su vida en aquella cruz del Calvario. Oh Santo, por amor a mi vida, por amor a la humanidad, por amor a los pastores, por amor a los diáconos, por amor a los que congregan. Oh Santo, en esta hora yo te pido, Padre, que no sea carnal. Todo carnal se va al abismo, porque tú creaste a la humanidad para que te adorara tu santo nombre en espíritu y en verdad. Oh Santo, en cada vida hiciste tú, Padre de la gloria, tu obra maravillosa. Cuando cierre los ojos tu pueblo, empiecen a darte gracias, empiecen a darte la honra y gloria a ti. Oh Santo, todo, Padre de la gloria, tú hiciste. Eso se levanta. Tú diste, Padre, a cada vida, a cada hogar, Padre, aquellas luchas, aquellas tempestades, lo hiciste pasar a tus hijos, para que hoy en este momento te adoremos, te exaltemos, oh Santo, para que tu presencia manifieste, creyéndote, Padre, porque tú has hecho en cada vida, Señor, ya que Satanás no ha podido hacer ninguna obra, pero tú sí, Señor. Cuando tú dices tu palabra, clámame que yo te responderé. Clámame si veniste enfermo, si veniste dolorido, si veniste con cargas. Clámame, dices, papá. Aquí estás, Señor, aquí estás, amado Dios. Hoy te doy la honra y la gloria a ti. Aquí está tu pueblo maravilloso. Aquí está, Señor. Hoy te pongo en tus manos aquel adorador que venga a parar en este lugar. Yo no lo sé, pero tú lo sabes muy bien, Santo. Donde que tu presencia
manifieste, donde aquel adorador, donde aquel salmista, tu presencia manifieste, Señor, que no sea carnal, sino tú moviendo. Cuando hay alguien con tu presencia, el pueblo se empezará a sentir tu presencia, Padre de la gloria. Cuando aquí hay, Padre, porque tu palabra dice: séte caliente, caliente. Cuando se te frío, pues te vomitaré de mi boca. Oh Santo Dios, aquí está tu pueblo maravilloso. Oh Santo, aquellos hermanos que han venido de lejos, papá, yo sí te doy gracias, porque aquellas adoraciones, porque aquellas alabanzas de mis hermanos peruanos, Padre, yo te he dicho, Señor, así necesito en vara de oro. Yo no quiero cantar, yo no quiero alabar carnalmente para que me vea el hombre, sino que tu presencia sea manifestando en mi vida. Señor, tú has tenido ese placer, tú has tenido ese amor de traer a mis hermanos peruanos. Permite, Señor, que esa presencia que va con ellos, esa presencia que quede en este lugar, papá. Tú lo conoces, mi corazón, tú lo sabes muy bien. Cuando adoran ellos, mi corazón se empieza a latir por tu presencia. Cuando cantan ellos, mi corazón se sienta cada alabanza, cada exaltación que los hermanos peruanos tienen. Mi amado Dios, hoy es tu tiempo, papá. Hoy es tu tiempo, mi amado. Donde que empiezas en Ecuador, hoy te doy gracias. Este año 2023, este año, Padre de la gloria, recién este año se empieza, papá. No será este primer aniversario, porque tu gracia, tu misericordia ha nacido a favor de Ecuador, papá. Padre de la gloria, yo te pido, amado Dios, que en área indígena, de que toda área indígena sea tocado por tu presencia, sea ministrando a usted, papá. Mas no serán los hermanos peruanos, porque tú vas con ellos, delante de ellos el poderoso gigante, y ese poderoso gigante estás en este lugar, Padre de la gloria. Será más aniversarios donde que, Padre de la gloria, tú sanarás enfermos, tú sanarás a aquellos, Padre de la gloria, porque tu Dios eres el que levantaste a Lázaro de tercer día, Padre. Y yo creo y yo tengo mi confianza en ti, mi amado Dios. Tu presencia, donde que mi hermano va a predicar tu palabra, donde que va, Señor amado. Yo te pido, mi amado Dios, cada palabra que a tu siervo pone, amado Dios, yo te pongo en tus manos, para que tu pueblo, si nos cae una palabra, para no entristecer, más bien coger como un consejo para cada vida. Padre, yo te pongo en tus manos, mi amado Dios. Oh, santo, maravilloso eres, mi amado Dios. Dale sabiduría, danos inteligencia cuando predica la palabra. Coger, Padre, un entendimiento. Santo eres, mi amado Dios, por aquel que va a orar, Señor, por aquellos diezmos, por aquellas ofrendas. Tú vas a hacer, papá. Te pongo en tus manos desde el principio hasta el final, mi amado Dios. Ese espíritu, Padre de la gloria, santo eres. Toda área indígena está cansado, solamente llegan hasta ciertas horas y de ahí se van a casa. Pero hoy en esta hora te pido, mi amado Dios,
tu misericordia, donde que tus hijos aquí se quedarán, porque habitará tu presencia hasta el final, porque no han venido a ver al hombre, sino a buscar tu presencia, papá. Santo eres, mi Dios amado. Hoy desciende, Padre de la gloria, porque cada hermano, cada hermana, desde niño, niña, han venido a buscar tu presencia con esa hambre. Y te pido, amado Dios, que esa hambre nazcas más en cada corazón, nazcas más, papá. Apresúrate, Padre, apresúrate en cada corazón a tener esa hambre, esa sed, así como tú nunca me cansas de amar, así como tú nunca no nos cansas de darnos de comer. Cuando, papá, oh Santo, tú pagas bien con cada hijo, tú pagas bien. Y nosotros, hijos, ¿con qué te pagamos a ti, mi amado? ¿Con qué te pagamos a ti? A veces, Señor, nos sentamos, Padre, cansados, con 1 minuto, con 2 minutos, te oramos y te clamamos. Ese cansancio reprendemos en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Oh Santo, tu presencia, mi amado Dios. 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 Porque tú diste tu vida, aquella cruz del Calvario. Tú me has hecho entender cuando nadie nos amó, cuando nadie nos rescató. Tú estabas ahí. Por eso yo te pido por tu pueblo maravilloso. Por eso yo te pido en esta hora, santo eres. Hoy te encargo en tus manos. No sea nadie, si no seas tú. No seas tú. Te encargo en tus manos este tiempo. Seas tú sacudiendo a tu pueblo con tu presencia. Seas tú ministrando a tu pueblo, papá. En tus manos te encargo. En tus manos. Ahora es tu tiempo, Padre. Santo, poderoso gigante, estás aquí. Poderoso gigante, estás aquí. Pelea, 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 pelea a favor de tus hijos. Que tus hijos han venido a este lugar, no a ver a los hermanos peruanos, no a ver a aquel que predica, sino a buscar tu presencia, como que si fuera los últimos días de nuestras vidas. Oh, Santo, Santo, a ti te doy la honra y la gloria, a ti, papá. Gracias, soberano Dios, porque tú estás aquí. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Dios. Tú lo conoces, no me canso de darte la honra, gloria a ti. Cuando estaba, Padre, a punto de Satanás de hacer cosas en nuestras vidas, tú viniste, papá, tú viniste, y te doy gracias a ti, Señor. Te doy gracias a ti, mi amado. Si tú estuvieras aquí, me da ganas de abrazar en tus pies y no de soltarte, porque tú me amas, Señor. Porque tú me amas, Señor. Tú me amas, papá. Tú me amas, Señor. Por eso me tienes aquí en este lugar. Por eso me tienes aquí. Porque tú me amas. Porque tú peleaste por mi vida en aquella cruz del Calvario. Fuiste tú, Señor, peleando por nuestras almas. Fuiste tú, Señor. Tú ya hiciste tu parte. Y ahora enséñanos a poner en práctica, papá. Poderoso, papá. Gracias, papito lindo. En el nombre precioso, Padre. Precioso Hijo.
precioso Espíritu Santo de Dios. Dale una lluvia de aplauso. No sea para mí, no sea para el pastor, no sea para nadie, sino porque Dios está en este lugar. Amén. Oh Jesús, un tiempo muy hermoso de parte del Señor. Cuando sentimos la presencia de Dios en este lugar, aplauda fuerte Dios. Dicho esto, quiero invitar a mi pastor y amigo Angelito Cayambe. ¿Dónde está mi pastor amado? Gloria a Dios. Venga, palabras de bienvenida a mi pastor amado. Y también invitamos un poquito más adelante a los hermanos que están en la parte de atrás. Gracias por acudir, gracias por venir a este lugar. Nos gozamos en Jesús. Venga mi pastor amado, mi pastor Angelito Cayambe, pastor. Vamos a dar palabras de bienvenida. Vamos a recibir con fuerte lluvia de aplauso también. Dios Todopoderoso nos bendiga en esta hermosa noche a la iglesia del Señor. Bienvenidos, amados hermanos, amados pastores. Bienvenido, amado pastor de nuestra vecina, de nuestro vecino país, Colombia. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Dios? También damos la bienvenida a nuestros hermanos salmistas de nuestro vecino país, Perú, tierra santa y vino nuevo. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos vinieron a gozar en el Señor en esta noche? Dicho esto, dado la bienvenida a mis hermanos pastores y asimismo a mis hermanos salmistas y a todos, cada uno de ustedes, y también a mi hermano quien está en esta dirección, y también amado pastor de las Iglesias Unidas Paz y San Fernando. Dios Todopoderoso lo bendiga. Gracias por estar aquí, pastor amado. Dios le pague a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y hoy esta fiesta, esta noche, es del Señor, para el Señor, de parte de su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me cansaré de decir gloria a Dios, porque Dios ha hecho algo en mi vida. Si usted ha hecho Dios algo en su vida, no canse de decir gloria a Dios. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Un abrazo. Que la paz, el amor, la misericordia de Dios no nos lleve como atraído, sino nos lleve fortalecido con nuevas fuerzas para su honra, para su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Dios bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Luego se vaya preparando, por favor. ¿Dónde está mi ministerio Tierra Santa? Se vaya preparando, por favor. Y también se vaya preparando. También vamos a tener reseña histórica del hermano anciano José Abel Vivas, a cargo del hermano Byron Vivas. Listo, por favor. Mientras tanto, mientras vaya alistando, también nuestro amigo y hermano salmista, Ministerio Tierra Santa, vamos a cantarle una alabanza. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos palmitas? Y también coro de la iglesia local. Sigan buscando las banderitas como el día de ayer, por favor. Vamos a gozarnos ya muy pronto también con nuestro amigo y hermano con Ministerio de Alabanza Tierra Santa. Listas las banderitas. Gloria a Dios. Y también damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias también. Radio Z1 1400 de amplitud modulada. También a través de Facebook Live y a través de www.radioz1.c. También estamos para el mundo entero. Dios bendiga. Cantamos, vamos. Gloria a Dios. Aleluya. Luego, listo. Reseña histórica de mi hermano anciano José Abel, a cargo del hermano Byron Vivas. ¿Cuántos tenemos las palmitas? Gloria a Dios, decimos. Aquí en esta tierra reconocí a Jesús. Él me dio la vida, Él me dio la luz. Por eso canto y alabo a ti, Jesús. Gracias a Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Nos gozamos en Jesús. ¿Y dónde se encuentra la familia? La Vara de Oro.
Listo, Mighty Kangi. Buenas noches. Muchas gracias, Pío Nuevo. Tierra Santa nos gozamos. Ecuador y Perú para Cristo. Cantamos a este Dios, decimos. Aquí en esta tierra conocí a Jesús. Él me dio la vida, Él me dio la luz. Aquí en esta tierra conocí a Jesús. Él me dio la vida, Él me dio la luz. Por eso hoy canto y la gloria le doy. Gloria, aleluya, porque salvo soy. Por eso vivo y creo y la gloria le doy. Y gloria, aleluya, porque salvo soy. Y todo lo que respire, alabamos a Dios. La segunda noche del primer aniversario del 29 años de vida, cantamos. Y yo me voy al cielo, yo me voy con Él, y me voy a la gloria y con Jesús. Y yo me voy al cielo, yo me voy con Él, y me voy a la gloria con Jesús. Al son de la trompeta Él nos transformará, iremos a la gloria. Santo, al son de la trompeta Él nos transformará, iremos al encuentro con Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios, cantamos a Dios. Vamos al corito una vez más. Listo. Y decimos. Y yo me voy al cielo, yo me voy con Él, y me voy a la gloria con Jesús. Y yo me voy al cielo, yo me voy con Él, y me voy a la gloria con Jesús. Al son de la trompeta Él nos transformará, iremos al encuentro con Jesús. Al son de la trompeta Él nos transformará, iremos al encuentro con Jesús. ¡Gloria a Dios! Siempre, papá. Mientras haya vida, cantaremos, predicaremos tu nombre. Mientras haya vida, papá, no nos cansaremos de anunciar el Evangelio. Por ahí de la familia, La Habana de hoy, decimos gracias por este año. Un año más de vida, papá. Nos gozamos en Jesús. Gloria a Dios. Cuando sabemos en Quichua, listo, se prepara. Tierra Santa también, listo. La chachito Quichua, acá está listo. Quichua y cuna. Dios cama y vivís, y cantar y cucumbi. Dios cama y vivís. Una vez más, Dios cama y vivís, y cantar y cucumbi. Dios cama y vivís, y cantar tapagumbi. Y bailar y cucumbi, y tu cuicunata. Y bailar tapagumbi, y tu cuicunata. Y bailar y cucumbi, y tu cuicunata. Y bailar tapagumbi, y tu cuicunata. ¡Gloria a Dios! Cantan sinispa. Urkupi kakpipis pay karikong. Yakupi kakpi pay chapakurin chiguya. Urkupi kakpipis pay rikukubim. Yakupi kakpipis ipay kasay bibim. Urkupi kakpipis Hari Yakupi kakpipis ipay karikukumi. Itukui kunatan ipay kachapagumi. Itukui kunatan ipay karikukumi. Itukui kunatan ipay kachapagumi. Itukui kunatan. ¡Gloria a Dios! Santo eres, papá, digno de suprema alabanza, Dios. Cantamos los de Perú con fuerza, vamos. Y tu kunanta, Jesús Minchiku, y mana kunanta, Jesús Kayaku. Y tu kunanta, Ari, y mana kunanta, Nichu, y baikari kukumi, y tu kunanta, y baikata pagumi, y tu kunanta, y baikari kukumi, y tu kunanta.
baika chapagumi itukui kunata. Gloria a Dios. Santo eres, papá. Y decimos con fuerza. Sigue canto, Gaitaní. Krishna pura y canta kusuji y tandana kuskan. Y Krishna pura y canta kusuji y tandana kuskan y maña kusuji. Richari suji y katari suji y puja kuraka utkamiriku. Richari suji y katari suji y puja kuraka utkamiriku. ¡Gloria a Dios! Última estrofa cantamos. Gaita huya, hay seguridad en papá. Si nosotros estamos con Cristo, recuerde que somos ganadores y vencedores. Decimos Guayuna Guaycum y Taricum Pitis y Jesucristo Gan. Ari y Guayuna Guaycum y Taricum Pitis y Jesucristo Gan. Y Garu Yaktakan, Rikuna Mantan, y Krishna Pura, Maña Kusuchi, y Garu Yaktakan, Rikuna Mantan, y Krishna Pura, Maña Kusuchi. Muchas gracias. Gloria a Dios. Nos gozamos, Jesús. Gracias, papá. ¡Aplaudimos fuerte! ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Quiero invitar a este lugar, por favor, a dar la reseña histórica de mi amigo y hermano anciano José Abel, a cargo del hermano Byron Vivas. Venga también mi anciano. Vamos a recibir con fuertes lluvas de aplauso. Aplaudimos fuerte. Mientras tanto, Tierra Santa, ¿se prepara, por favor? Listo. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos. Aplauda fuerte, no se canse de aplaudir. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenido mi hermano Byron Vivas. Vamos a dar también reseña histórica de nuestro amigo y hermano anciano José Abel Vivas. Aleluya, bienvenido. Amén, gracias mi hermano. Que Dios Todopoderoso les bendiga, amada iglesia del Señor. Dando gracias a Dios, voy a dar la reseña histórica de un varón, de cómo trajo el Evangelio y cómo sufrió por la causa del Evangelio y que hoy en día es el ministerio La Vara de Oro. Amén. Dice, reseña histórica cristiana. Tratar de recordar nombres, lugares y eventos con los hermanos es un poco difícil. Sin embargo, esta historia se basa en el relato del hermano José Abel Vivas Andagana, quien nació el 12 de febrero de 1941 en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Esta historia que la dividiremos en 3 fases basadas en dónde y cuándo sucedieron las cosas, mientras se organizaba reuniones agradeciendo el nombre de Dios. Parte 1. En tiempo de mi juventud, era un hombre que vivía en la oscuridad, en el vicio del alcohol, rodeado de malos amigos, y por ende era un hombre malo, servidor para el mundo, con música mundana. Maltrataba a mi esposa, María Etelvina Punina Maiza, con quien estaba casado y había procreado a mis 10 hijos, a quienes no les daba la importancia como hombre del hogar que me correspondía dar a mi familia. Es así que mi esposa Etelvina, cansado de tanto maltrato y ver sufrir a sus hijos, pasando necesidad en alimentación y vestimenta durante muchos años, decidí ir con su hermano Andrés Maiza a contarle lo que estaba viviendo, para que me aconsejara y mire su ejemplo, porque él también vivió en la oscuridad, pero desde que conoció a Dios, cambió su vida para siempre. Don Abel
enojado por el consejo de su cuñado, le agredió a golpes a Andrés, quien no hizo nada para defenderse, solo le dijo que un día serás como yo, un predicador de la palabra de Dios. Por mucho tiempo viví con mucha soberbia, hasta que un día, andando por el campo, mirando los animales entre los cerrojos, encontré una pequeña Biblia de color azul, que era el Nuevo Testamento. Fue el Espíritu Santo que obró en mí, presentándose en las Santas Escrituras. Es entonces, y en vista de que mi familia me despreciaba y abandonaron por mi mal comportamiento, decidí cambiar y alejarme de los malos amigos, ya que pensé que con mi actitud, ¿cómo podría aconsejar y ser ejemplo para mis hijos? Me arrepentí de todo mi mal comportamiento y por primera vez vi una luz en las tinieblas en la que estuve viviendo y decidí cambiar mi vida, rescatar mi familia, comenzando a trabajar y a darle importancia que como cabeza de hogar me corresponde. Fue así como el Espíritu Santo iluminó mi vida a la edad de 40 años. Comencé a asistir junto a mi esposa e hijos al culto que hacía en la casa de los hermanos Pablo Andagana, junto con Manuel Amanta, quienes fueron los primeros que dirigían la iglesia. Durante 2 años asistí a los cultos, luego andando en campaña de predicación en la comunidad de Yuyaló, en casa de Andrés Maiza, en un terreno cavaron una poza y llenándolo con agua para bautizarnos, retrocedieron y rechazaron ser bautizados. Solo yo, José Abel Vivas Andagana y María Telvina Punina Maiza fuimos bautizados el 25 de diciembre de 1980 por el pastor Julián Pacari y continuamos el propósito de seguir el Evangelio, aceptando a Dios en nuestros corazones. Parte 2. La persecución. En el mismo año, la comunidad carecía de muchas cosas, como el agua potable, la luz, entre otras cosas, servicios que ellos comenzaron a gestionar ante las autoridades, desatándose en el año de 1981 la persecución y los malos cristianos por parte de los católicos, quienes decían que los evangélicos están vendiendo a los niños para conseguir el agua potable, situación que desató el levantamiento de las 9 comunidades para de esta manera querer acabar con el evangelio en la comunidad de Yuyaló. Entonces, cuando la gente de la comunidad, por predicar el evangelio de salvación, indignados, nos agredieron con palos y machete, provocando golpes y heridas hasta romper mi cabeza. Pero nunca desistí de seguir el camino de Dios y armando de valor y sin temor continué con mi propósito. Solía ir a la cima de la montaña a pedir a Dios en mis oraciones. Durante 3 años fuimos perseguidos y no dejamos de hacer los cultos y predicar el evangelio. Nos prohibieron bautizar en los ríos y en las pozas porque nos amenazaban con matar. Tuvimos que pedir ayuda al gobernador de Quito para que pusiera orden en esta comunidad. Luego de esto, el gobernador se trasladó hasta la comunidad. Les habló diciendo que no hay derecho para quien quiera matar a la gente. Fue así que las comunidades aplacaron su ira, pero al verme, mis padres predicando la palabra de Dios, se hicieron mis enemigos, diciéndome que seguía al diablo. Me trataron como tal. Fue entonces que prácticamente fui despreciado por mis padres y hermanos. Segunda de Juan 3, 1 al 6.
En el año de 1983, en el sitio El Obraje, al ver que la gente que yo estaba en los caminos del Señor, 3 familiares se aprovecharon que era sábado y nosotros estábamos en la casa de Andrés Maiza, ya que había llegado a hacer el culto el pastor Manuel Chuncha. Como a eso de la 1 de la madrugada, aprovechando nuestra ausencia, no se percataron que dentro de la casa estaban durmiendo mi suegro. Prendieron fuego a la casa, quemando todas mis pertenencias, dejándonos sin qué poner, qué comer, ni dónde dormir. Y quemando dentro de la casa al padre de mi esposa, quien por la gravedad de las quemaduras murió en pocas horas. Después del acontecimiento, lo que agravó más la situación de la iglesia, ya que los familiares de mi esposa me acusaban para poner sentencia de juicio por la muerte de mi suegro. Pero fue Dios quien me dio fuerzas para no hacer mal alguno y continuar encaminado en los destinos cristianos y servir a mi Jesús, mi Salvador y Señor. Parte 3. Por la gracia de Dios pasó el tiempo y en el lugar que habitábamos, con la ayuda de los hermanos, construimos una casa un poco más grande donde seguimos predicando, haciendo cultos y campañas junto con el hermano Alberto. Poco a poco fue creciendo la congregación. Nos reuníamos en la casa de los hermanos, orando y buscando la voluntad de Dios en esta nueva etapa de nuestra vida. Desde entonces continuamos haciendo culto en sus hogares en la comunidad de Yuyaló y realizando bautizos, presentación de niños y matrimonios. Fue en El Obraje que se realizó el primer matrimonio entre José Manuel Vivas y Magdalena Maiza, dirigiendo la ceremonia el pastor Ángel Chuncha, donde se dieron cuenta que hacer los cultos y otras actividades en los hogares resultaba pequeño y decidimos comprar un terreno con la ayuda económica de un grupo de más de 25 personas para edificar el templo de Dios en la parroquia Pasa, comunidad de Yuyaló. Una vez adquirido el terreno, como no había templo de oración, construyeron uno de madera. A medida que la congregación cristiana fue creciendo, resultó también pequeño y junto a esta se construye una más grande, ya con infraestructura. Siendo así, por la necesidad de la iglesia, busqué una ayuda espiritual junto con el hermano Alberto y otros hermanos para así llevar el evangelio de salvación a todo el pueblo. Quería seguir estudiando para convertirme en guía espiritual, cuento y ayuda a fortalecer a la iglesia. Faltando un año para cumplir el pastorado, se fundó otro ministerio en el año 1994 en el sector El Obraje, donde yo empecé a predicar y el hermano Alberto en Yuyaló. Confiadamente en Dios compartimos nuestros ministerios. Siendo yo ya a los 80 años de edad, ya con mi edad avanzada, hago la entrega del ministerio y poniendo como pastor al evangelista Ángel Cayambe, que con la ayuda de Dios y los hermanos fortalecieron y plantaron la casa de oración y celebramos hoy los 29 años de vida de este ministerio. Este es el primer aniversario de la iglesia quichua bilingüe La Vara de Oro. Amén. Y con esto les presento al varón que sufrió y que luchó como uno de los pioneros en traer el evangelio a esta comunidad. Es mi abuelito José Abel Vivas,
y mi abuelita, María Etelvina Punina Maiza. Bueno, queridos hermanos que están reunidos en nombre de Dios, a todos ustedes les saludo, muy buenas noches. Y en segundo lugar, yo, por mi sufrimiento, por mis cosas perdidas, hasta mi suegrito quemó, la gente levantando, mataron a mi suegrito. En vez de matar a mí, mató. Pero así, yo he seguido largo, más bien buscando el culto donde hay. Porque ese rato ya no había culto por la gente que levantaba demasiado. Todas las comunidades. Para mí, nada, ni que comer, ni que vestir, ni que cobijar a mis guaguas, ni que donde vivir no tuve. Cogí camino, pues estuve por lejos, pero maliciando los hermanos de Riobamba, atajaron. Mismo siguiente día, sábado de noche quemó la casa, domingo de mañana, el hermano pastor de Quito traemos, al hermano Manuel Chucho, él estaba haciendo culto. Entonces por el camino, pasando, 3 personas pasan gritando. Así éramos de hacer. Arriba católico, abajo evangelista. Pobre diablo, y ahora ya no tiene casa. Así hemos dicho, así ahora que está chillando, diciendo pasó. Ya yo comenzó a ocupar el diablo. Yo agarrando un palo salí por pensar matar, que era uno de ellos, pero maliciando, hermanos de Riobamba atajaron. Dijo, deje, Dios ha de dar más, Dios ha de ver, deje hermanos, deje. Ya no diga nada, no diga ni haga nada. Entonces ya yo volví, quedé llorando, ¿qué tocaba hacer? Hermanos, hermanas, jóvenes, solteras que estarán aquí, para seguir a Dios, primero hay que sufrir. Ahora no hay persecución, ahora no hay quien diga nada. A ustedes ni siquiera perro no muerde ahora, nadie nos dice nada. Por eso a veces no hacen caso, andan en el culto unos 2 años, cuando mucho. Algunos ya vuelven a la cantina, algunos ya vuelven al mundo, algunos ya hacen católicos mismos. Entonces no hay que jugar con Dios. Bendito sea Dios Padre del cielo. Yo solamente cogiendo chiquita Biblia, esta no era mitad, hallando en ceniza lo que ha botado basura de limpiado cuarto. Ay, allí yendo a botar hierba para los animales. Ay, viendo, cogiendo, sacudiendo ceniza, polvo. Yo vi ese chiquito librito. Yo no me caí en cuenta que ha sido nada. Sentando, viendo, me habló a mí mismo. En la Biblia, la palabra de Dios. Habló a mí. Ay, yo arrepintiendo, sentía llorar. Sin que lo vea nadie, ni con mi Dios. Ya, mi Dios entró a mi corazón, cambió mi vida. Yo era un hombre borracho, demasiado. Yo no he sido nunca, que no he sido de parte de... ¿Qué nombre es a los mociantes? Entonces yo nunca he hecho ningún mal a nadie, ninguna mujer, nada, ni el soltero ni casado. Entonces yo nada más que era es borracho, peleante, pegar a mi esposa,
Entonces yo era demasiado malo, pero cuando seguimos a nuestro Dios, Dios cambia las cosas, Dios cambia todo, todo para siempre. Para entrar en el reino de Dios, hermanos, tendremos corazón limpio. ¿Qué dice en San Mateo capítulo 6? Capítulo 6, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, verá a Dios. Eso me ha hecho yo. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Aquí no tengo nada. Soy pobre, soy así. Pero yo tengo mansión en el cielo. Allá mi Dios me dará. Y gracias, Señor. Y gracias a todos ustedes. Le agradezco. Muy buenas noches. Oh, Jesús. ¿Qué faltó? Allá. Perdón a todos los jóvenes, solteros y mayores, los que siguen a Dios, de aquí de Obraje, de Rullador, cualquiera sea. Ahí dejo mi historia para que vean. Si no creen lo que decimos, ahí está mi historia. Ahí dejo para todos ustedes, para que vean que sean duros cristianos, que no bordeen a Dios y nada más. Gloria a Dios. Qué precioso. Oiga, escuchamos. ¿Cuántos escuchamos la historia, la reseña histórica? Oiga, no ha sido fácil de traer el evangelio a este lugar, esta comuna, esta bendita tierra. Hoy gracias al primer evangelio y también primero gracias a Dios, luego también a nuestro amigo y hermano como anciano por perseverar y por llevar esas buenas nuevas. Hoy usted y yo nos disfrutamos esta noche muy hermosa, esta noche muy preciosa de parte del Señor. ¿Cuántos aplaudimos fuerte a Dios? Gloria a Dios. Vamos a poner de pie todos. ¿Dónde está coro de la iglesia local? ¿Y están aquí? Alce la manito. Oiga, pero quisiera que ponga de laditos acá. Eso, vamos a salir de este lugar, salgan a este lugar. Y cuidado, me va a dar con las banderitas a mis pastores en la cabecita, por favor. Tenga la bondad, sí. ¿Cuántos tenemos la palabra del Señor? ¿Tenemos la Biblia o no? Gloria a Dios. Oiga, quiero invitar a este lugar a nuestro amigo y hermano pastor Federico Delgado. ¿Está bien, la verdad? Está bien. Venga, pastor amado, vamos a dar lectura de la palabra del Señor. Luego vamos a cantar también con el ministerio Tierra Santa desde Perú. ¿Cuántos aplaudimos fuerte a Dios? Luego también ya escucharemos la bendita palabra de Dios con nuestro amigo y hermano pastor Sebastián Reyes. Pastor. Hermanos, Dios me les bendiga. ¿Por qué le hablo bajito y por qué me pienso en hablarle? Porque creo que todos los que estamos acá seguimos a un Dios vivo. Y la Escritura dice, todo lo que respire. ¿Y por qué no alaba, hermano? Amén. ¿Por qué nos alaba el Rey de Reyes y Señor de Señores? El pueblo de Dios no necesita motivación para alabar a Dios. No necesita. La motivación está en la alabanza. La alabanza es agradecimiento del alma hacia Dios. Agradecimiento, ¿por qué? Porque el Señor nos sacó de la inmundicia, porque el Señor nos concedió el arrepentimiento y gracias a la sangre de Cristo tenemos aceptación delante del Padre. Amén. Tenemos aceptación delante del Padre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo quiero que todos ustedes en esta noche den un gloria a Dios, pero así a lo grande. Amén, amén. Y a su nombre, y a su gloria, y su pueblo. Maranata, Maranata. Cristo viene. Dele palmas y alabanzas al que vive y reina. Amén. Gloria al Señor. De verdad, es un gozo muy grande estar delante de Dios y delante de este pueblo redimido por la sangre de Cristo, saludando a las autoridades que presiden esta noche, los pastores presentes, pastor local, a nuestros hermanos vivas, amén.
un baluarte del Evangelio acá que nos enseña de que hay que mantenerse. Por la misericordia de Dios estoy pastoreando en la ciudad de Esmeraldas y hay muchas personas que dicen Esmeralda, pero allá están matando, y yo estoy en una de las zonas, pero terrible. Amén. Imagínense, terrible, y a veces el pueblo de Dios siente miedo. Y yo le digo al pueblo de Dios, analicen que en la persecución, era persecución porque perseguían a los cristianos. En la actualidad no están persiguiendo a los cristianos. Amén. Y donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y nosotros somos esa potencia acá en la tierra dada por el Espíritu Santo. Nosotros no doblamos la rodilla ante los bajales, sino ante Dios. Amén, hermanos. Y disculpe que me tome unos minutitos hablando, pero de verdad que cuando uno se siente con gozo, vale expresar lo que siente el corazón en agradecimiento a nuestro amado Redentor. Testimonio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 en adelante. Cuando todo lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Aleluya. Estamos de fiesta, hermano, no deje de alabar al Señor. Amén. Estamos agradecidos. Mi suegro cayó con COVID, casi se muere. Y le compramos esas bombas de aire que costaban como 60, 70 dólares solamente la llenada. Y duraba corto tiempo. Cristo nos da el aire todos los días y no somos agradecidos y gratis. Entonces estamos respirando, agradezcamos al Señor. ¿Encontramos, hermano? ¿Los de atrás se encontraron? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta aquí la palabra del Señor. Agradezcamos a Dios Todopoderoso. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Esta noche queremos una intervención divina de tu Espíritu Santo, que usted pueda visitar a su pueblo con unción, con poder y su gloria. Porque, Señor amado, estamos sedientos de ti, de tu palabra, Dios mío, a una visitación grande de tu presencia en este lugar. Satura los aires con el fuego de tu presencia, reprendiendo toda obra del diablo, toda artimaña, todo principado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos, nuestro hermano que preside. Muchas gracias, mi pastor Federico Delgado. Aplaudimos fuerte por la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos seguir gozando en la presencia de Dios? Oiga, ¿cuántos queremos seguir gozando? Aleluya, gloria a Dios. Dicho esto, es un gusto y un enorme placer también de presentar al Ministerio de Alabanza y Adoración Tierra Santa. ¿Desde dónde? Aplauda fuerte, gloria a Dios. Bienvenidos, buenas noches. Hola, sí. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, tengan muy buenas noches, que Dios los bendiga. A su nombre, quisiera que le des un abrazo al hermano, a la hermana que está a tu costado y le digas bienvenido al 29 aniversario de la iglesia La Vara de Oro. Gloria al Señor. Sonríe, por ahí de repente algunos están tristes, angustiados. No se preocupe, el Señor en esta noche tiene una bendición para su vida. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos darle un fuerte voto de aplausos a nuestro buen Dios, que es el principal invitado en esta noche? Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle bienvenido a mi corazón, mi Señor?
Bienvenido a mi corazón, Espíritu Santo. Vamos, cierre su vista donde usted está en esta hermosa noche. Cierre su vista y tan solamente enfóquese en agradar a Dios. No hemos venido a ver de repente qué es lo que va a suceder, a mirar un espectáculo. Hemos venido a buscar de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Así que cierre su vista. No mire a los que estamos aquí adelante, mire al Señor. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, mi Señor. Hoy reconozco en esta noche que me hace falta tu presencia. Perdóname, Señor, porque muchas veces te he fallado, te he ofendido, y a veces he pensado tapar mi pecado. No se puede tapar el sol con un solo dedo. Reconozco, Señor, que yo te necesito en esta noche. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia. Necesito de tu amor. Yo te necesito en mi vida, Jesús, en mi familia. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. No quiero esconder nada, dile. Necesito de tu gracia. Necesito de tu amor. Padre, tu palabra me dice que tú estás aquí para bendecir mi vida. Bendíceme con tu amor. Bendíceme con tu gracia. Bendice mi vida, Señor, en esta noche. Bendíceme con tu amor. Bendíceme, bendíceme con tu gracia. Lléname de ti. Y lléname de ti. Mi corazón, Señor, te necesita. Hay un gran vacío en mi corazón, Padre. Solamente tú puedes llenarlo. Solo tú puedes, Señor, sanar este herido corazón. Sáname, dile. Sáname, papá. Sáname, mi Señor. Mi alma en esta noche, Padre. Así como dijo el salmista: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Adora al Señor un momento y busque más de Él. Dile: vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia. Necesito de tu amor. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia. Necesito de tu amor. Bendíceme con tu amor. Bendíceme con
con tu gracia. En esta noche dile al Señor, bendíceme con tu amor, bendíceme con tu gracia y lléname de ti, lléname de ti, Jesús. ¿A qué le has dado importancia, iglesia, en estos tiempos? Si el 2022 le diste importancia a las cosas materiales, al trabajo, en esta noche dile, Señor, voy a enfocarme en buscar tu presencia. ¿Qué amor voy a dar a mi familia si no tengo tu amor? ¿Qué paz voy a dar a mi familia, a mi prójimo, si no tengo tu paz? Primeramente a mí, Señor. Primeramente a mí, bendíceme. Levanta tus manos, dile, tú estás aquí, Señor. Primeramente a mí, Señor. Bendíceme con tu amor. Bendíceme con tu gracia. Bendíceme con tu amor. Mi Dios, bendíceme con tu gracia. Pon tu gracia sobre mí. Lléname de ti. Necesito más de ti en mi vida, en mi familia. Necesito más de ti. Necesito tu amor. Necesito de tu gracia. Así como dijo Pablo, Señor, he orado para que tú quites este aguijón de mi carne. Pero tú le dijiste, Señor, bástate de mi gracia. Cuán importante es tener la gracia de Dios sobre nosotros, tener el favor de Dios sobre nosotros. Gracias, Jesús. Limpia mi corazón, dile en esta noche. Sana mi corazón, Señor. No quiero presentarme a ti, Señor, contaminado con pecados, con este corazón endurecido. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Aleluya. Gracias, dile, gracias, gracias. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche. Gracias por lo que tú vas a orar, Señor. Vengo a ti a adorarte, mi Señor. Vengo a ti a expresarte mi amor. Levanta tus manos arriba, adórale al Señor en esta noche. Dile, vengo a ti a adorarte, mi Señor. Vengo a ti a expresarte mi amor. Padre, cuánto te amo, porque tú me amaste, Señor. Padre, cuánto te amo. Yo soy tu hijo, dile. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Iglesia, alabar a Dios, dígalo fuerte. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Yo soy tu hijo, el
precio de tu amor. Eres el Hijo de Dios, para que se levante esta obra. ¿Cuántos papás habrán derramado su sangre? Somos el precio de la sangre de Cristo. Somos el precio de la sangre de aquellos hombres de fe. Levanta tus manos, dile: Señor, yo no me voy a rendirme. Voy a continuar, Señor, mi carrera, adorándote a ti, Señor. Vengo a ti a adorarte, mi Señor. Vengo a ti a expresarte mi amor. ¿Cuántos podemos decirle al Señor que te amamos? Vengo a ti a adorarte, mi Señor. Vengo a ti a expresarte mi amor. Levanta tu voz en esta noche, tan solamente para Él. Dile fuerte: Padre, cuánto te amo. Solo a ti, Señor. Padre, cuánto te amo. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Quizás viviste sin el amor de papá. Quizás viviste sin el amor de mamá. Pero ahí vino el Señor para abrazarte y decirte: tú eres mi hijo. Recibe su abrazo en esta noche. Él te dice: yo te amo. Quizás en este mundo muchos te desecharon, muchos te maldicieron, te dijeron que tú no vales, tú no sirves. Levanta tus manos, dile: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Yo valgo mucho para ti. Aleluya. Padre, cuánto te amo. Padre, cuánto te amo, porque tú me amaste. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Yo soy tu hijo, el precio de tu... Solamente la iglesia lo dice fuerte, vamos. Yo soy. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Una vez más, vamos, ahí está su presencia. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Yo soy tu hijo, el precio de tu amor. Bríndale fuertes palmas a tu Padre, aquel que te formó desde el vientre de tu madre y te dice: yo soy tu Padre. Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. habrá un pueblo que ha venido a adorar al Señor. Amén, gloria al Habrá Señor. venido un pueblo que ha venido a adorar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Denle fuerte palmas al Rey, aleluya. En su palabra Él nos dice que con Cristo somos más que vencedores. Dale un abrazo al que está a tu lado, dígale:
Tú eres un vencedor, tú eres un campeón, un ganador. El único derrotado es el diablo, hermano. Aleluya. Y él está debajo de nuestros... A ver, ¿dónde está la iglesia? La vara de oro, ¿dónde está? Levanta tus manos a los cielos. Vamos a alabar con libertad en esta noche. A Cristo le damos la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Todos conmigo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y cómo se gozan los siervos del Señor. Vamos con las palmas todos, a ver. Venceré, venceré, gloria a Dios. Con la ayuda de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí, no más caso le haré. Venceré, venceré. Levantando las manitos arriba, vamos así, vamos. Venceré, venceré, gloria a Dios. Eso es. Con la ayuda de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí, no más caso le haré. Venceré, venceré. Gloria a Dios. Mi Jesús cuidará de mí. Mi Jesús cuidará de mí en las pruebas, luchas, en la tempestad seguro estoy. Cuidará de mí. Mi Jesús, dígalo, cuidará. Mi Jesús cuidará de mí en las pruebas, luchas, en la tempestad seguro estoy. Cuidará de mí, cuidará de mí. Gracias, Señor, por tus cuidados. Dios le bendiga, mi hermano José y su amada esposa, nuestra hermana María. Son uno de los fundadores de esta iglesia. Dios te bendiga, siervo de Dios. Adelante, amada iglesia. Adelante en el camino. No temas ni desmayes. Vamos, vamos con las palmas todos. Alábale, adórale. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y contamos, decimos. Venceré, venceré, gloria a Dios. Con la ayuda de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí, no más caso le haré. Venceré, venceré. Díselo, díselo. La iglesia, la vara de Dios, vamos. La vara de oro con la mano hasta arriba, iglesia, digo. Venceré. Fuerte. Con la ayuda. Con él, aunque el diablo venga a mí, no más caso le haré. Venceré, venceré, gloria. Yo lo creo, Señor Dios. Mi Jesús cuidará de mí. Mi Jesús cuidará de mí en las pruebas, luchas, en la tempestad seguro estoy. Cuidará de mí, cuidará de mí. Cuán hermoso es caminar con el Señor. Que nuestra vida, que nuestra familia esté cubierto con la sangre del Señor. Es por eso que nosotros debemos de confiar y ser creyentes, hermanos. A su nombre, gloria a Dios. Dele un abrazo al que está a tu lado. Dile, hermano, sé creyente. Cree en el Señor y verás su gloria. Y a su nombre, gloria a Dios. Eso es. En todo tiempo nos gozamos tu presencia, papito lindo. Vamos, jóvenes, vamos, vamos. Mueve esa bandera, mueve, mueve, mueve. De aquí para allá. Saludamos a nuestros hermanos allá en Colombia. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria en tu vida. No te he dicho que si creyeres verás la gloria. Alábale.
No te he dicho que si creyeres verás la gloria. Al que está a su lado, vamos, abrázalo, abrázalo, dile, vamos. No te he dicho que sí. Vamos, dígale. No te he dicho que si creyeres verás. A ver, todo el mundo con las manos arriba. Verás la gloria de Dios. 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahora dígalo conmigo fuerte. Veré la gloria de Dios. Veré la gloria de Dios. Veré la gloria. Yo lo creo. Veré la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así dice el Señor. Y vamos alabando con gozo. Eso es. Ama con gozo, con alegría en esta noche. Feliz aniversario. La vara de oro, iglesia. 29 años. A su nombre. A su nombre. Dime quién vive. Dime quién vuelve. Eso es. Veré la gloria de Dios. 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás. Solamente la iglesia lo dice fuerte, vamos. Veré la gloria. Veré. En mi casa. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Dónde está la bandera? Ve, ¿dónde está la bandera de Ecuador? ¿Dónde está? Levanta tu bandera, arriba, 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 mi hermano. Póngate a lanzar en la presencia de papá. A su nombre, y a su nombre. Debemos alabar con toda libertad. A ver, mis hermanos que están en la parte de atrás. A su nombre. Veré la gloria de Dios. 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Levanta tus manitos, dile al Señor: yo creo en ti, Jesús, en lo que tú vas a hacer en mi vida este año 2023, lo que vas a hacer en mi casa, en mi ministerio, porque tus propósitos, Señor, son grandes, Señor, no son pequeños. A su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice su palabra de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No importa de qué denominación eres, no importa de qué iglesia eres, pero todos somos uno solo, unidos como hermanos. Hay que alabar, hay que gozar la presencia, hay que seguir llevando el mensaje predicado. A su nombre. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Con la mano arriba, dígalo. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Mi fe he puesto en ti, mi esperanza eres tú. Mi fe he puesto en ti, mi esperanza eres tú. Para ti no hay nada imposible, mi Señor. Este año 2022 que ha pasado,
La iglesia, la vara de Dios, ha visto cosas grandes en este lugar. Y Él seguirá haciendo cosas grandes, hermano. Siga creyendo en el Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia del Señor cierra sus ojos, amados hermanos. Deja que Dios ahora toque tu corazón ahora. Deja que el Padre en esta noche ministre tu vida, pueblo del Señor. Deja que Dios toque tu corazón ahora. Dile, Padre, llena mi corazón, Señor, dile. Llena mi cántaro, Padre. Yo quiero ser lleno de ti, Señor, dígale. Yo quiero llenarme todo. Llena, llena, llena. Pero sea consciente de lo que estás haciendo. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Solamente los hombres de fe, dígalo. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que alaba, pueblo que vive. Y vamos con las manos arriba, y arriba las manos, arriba la manito, arriba las manos, arriba la manito, arriba las manos, arriba la manito. Eso es. Deleítate en su presencia, pueblo. Deleítate con cántico de alabanza. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo confío en ti, Jesús. Yo creo en lo que tú harás, Señor, en mi vida, en mi familia. Yo creo, Señor, en tus favores, Padre amado. Yo creo que tu gracia está sobre mí, Señor. Por cuanto, Dios mío, me esfuerzo. Por cuanto, Señor, soy obediente a tu palabra. Por cuanto estoy a cuentas contigo, Señor. Tú eres fiel conmigo, dile, tú eres fiel, Señor. Y tú no me dejarás, Señor. Voy a seguir buscando de ti, Señor. Voy a seguir buscando tu presencia. No me voy a conformar como estoy, Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amado Espíritu Santo, tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Padre. Por eso te alabo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria? Gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Vamos, mi hermano. Dale palmas de victoria. Dale palmas de victoria. Cristo Jesús, mi fiel amigo eres tú. Tú me enseñaste a ser valiente, a ser un guerrero. Cristo Jesús, levanta tu mano, dile, mi fiel amigo eres tú. Tú me enseñaste a ser valiente, a ser un guerrero. Toma mi mano, mi Señor, tu siervo valiente quiero ser. Toma mi mano, mi Señor, tu hijo valiente. Levanta tus manos al cielo, dile. Toma mi mano, mi Señor, tu siervo valiente quiero ser. Toma mi mano, mi Señor, tu hijo valiente quiero ser. Dale palmas de victoria ahora. Siente su presencia, pueblo de Dios ahora. Siéntelo su presencia del Padre. Oh, yo quiero Maríale. Vamos, mujer. Vamos, varones. Búsquelo en su presencia, Padre.
todo el tiempo me gozo, Señor. Vamos, vamos, vamos. No te quedes parado. Busca en tu presencia ahora. Busca, busca, busca. El que pide recibe. El que haya está buscando su presencia ahora. Vamos, vamos, vamos. Cristo Jesús, mi fiel amigo eres tú. Tú me enseñaste a ser valiente, a ser un guerrero. Vamos, iglesia, dígalo fuerte. Cristo Jesús, mi fiel amigo, tú me enseñaste a ser valiente, a ser un guerrero. Toma mi vida, Señor, toma mi mano, mi Señor, tu siervo valiente quiero ser. Toma mi mano, mi Señor, tu hijo valiente en las luchas. Toma mi mano, mi Señor, tu siervo valiente quiero ser. Toma mi mano, mi Señor, tu hijo valiente quiero ser. Que tenga que esperarte, mi Señor. Aquí estaré, Señor, de seguir esperando. Yo y mi casa, yo y mi familia, te seguiremos esperando, Jesús. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Aquí está tu iglesia, Señor, que tú vienes a llevar. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Yo no sé cómo le está esperando la iglesia del Señor, aquí en Tungurahua. Voy a invitarte que te pongas de rodillas un momento y le digas al Señor: te amo. Si tú amas a Dios, vamos, dígale: Jesús, yo te amo. Te amo. Jesús de Nazaret, Jesús, yo te amo. Aquí está mi vida, Padre. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pasarán los días, pasarán los... Señor, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Aquí estaré. No importa, Señor, cuántas aflicciones tengamos que pasar. No importa, Dios mío, los años, los días. Yo y mi casa, yo y mi familia te vamos a esperar, Señor. Vamos a servirte. Hoy quiero renovar el pacto que he hecho contigo, dile. Quiero renovar el pacto que hice contigo, Jesús, de amarte y servirte. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, de permitirnos estar aquí, Señor, en Tungurahua. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Ángel, su amada esposa Emma.
Gracias por el pastor Ángel Cayampa, Señor. Gracias por la iglesia, la vara de Dios. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo. Una vez más dile: así, Señor, así te voy a esperar. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Porque yo te amo, mi Señor. Te amo. En todo tiempo dile: Jesús, yo te amo. Te amo. Vamos, adórele a Dios, dígale: Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Bríndale fuerte palmas, iglesia del Señor. El Señor vuelve por ti, vuelve por mí, vuelve por su iglesia, por su novia. Hay que prepararnos velando, llorando, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos podemos aplaudir fuerte a Dios? La Biblia dice: todo tiene su tiempo. Hemos gozado en las alabanzas. ¿Cuántos queremos escuchar la bendita palabra de Dios? Los que queremos escuchar, aplaudimos fuerte a Dios. Quiero invitar a este lugar a nuestro amigo y hermano pastor Sebastián Reyes. Bienvenido, pastor amado. El pueblo del Señor, con hambre y sed de la palabra, recibimos con fuertes lluvias de aplauso una vez más. Bienvenido, pastor amado. Pastor Sebastián Reyes. Gloria al Señor. Démosle un aplauso fuerte a Jesucristo, porque Él vive, porque Él reina. Déselo fuerte porque el Señor está en este lugar. Déselo fuerte, déselo con alabanza. ¿Cuántos pueden abrir su boca y pueden adorar al Señor? Pueden darle gloria. Oiga, hermano, no se canse. Dice la Biblia que todo lo que respire alabe a Jehová. No sé cuántos, hermano, aún tienen una alabanza en su boca. Bendito el Señor. Vamos, denle ese aplauso a Dios en este día. Aleluya, pero acompáñalo con una alabanza en sus labios. Bendito el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Que Dios le bendiga. Quiero que salude al que está a su lado en el amor del Señor. Dígale: Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Como dice la palabra, que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Ha llegado una hora muy especial y es la hora de escuchar la palabra del Señor. Hermano, gloria a Dios, hay tiempo para alabar, para bendecir el santo nombre del Señor, pero también hay un momento especial para escuchar el consejo de Dios. ¿Cuántos les gusta escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos anhelan recibir el consejo de Dios en este día? Amén. Hagamos algo, salude por lo menos a dos hermanos. Salude a la derecha, a la izquierda. Aquí están luces, bueno, no me dejan ver un poco, gloria a Dios, pero hay un buen grupo de hermanos en este lugar. Que Dios les bendiga. Estamos de fiesta, estamos de aniversario, hermano. Esta iglesia está celebrando, hermano, su victoria, porque hasta el día de hoy el Señor la mantiene de pie, y eso es una victoria muy grande. Alabado el Señor.
Cada vez que una iglesia, hermano, celebra su aniversario, está recordando, amén, que se mantiene de pie, que han pasado los años, pero se mantiene en la roca, se mantiene sirviendo al Señor. Amén, es un recordatorio que el infierno sigue, hermano, gloria a Dios, retrocediendo y que la iglesia sigue avanzando. Cada vez que, oiga, ¿quién puede dar un gloria a Dios? Oiga, le puede dar un aplauso a Jesucristo en este día. Amén. ¿Cuántos están en victoria? Dígalo conmigo, estamos en victoria. Que Dios bendiga a esta hermosa iglesia que está de aniversario. Dios bendiga al pastor Ángel Cayambe, amén. A la pastora Rosa Quinatoa, amén. A la iglesia quichua bilingüe La Vara de Oro. ¿Cuántos se gozan por este año de aniversario, hermano? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aquí hay hermanos quichuas, que Dios los bendiga. Dios bendice a Guaquicucuna, Panicucuna, Dios Pachutipi, Saludapay. Es una bendición estar aquí, alabado el Señor. Pita causan. Bueno, los que hablan quichua me entienden. Pita causan. Pai Pachutipi. Oh, gloria, dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Todo lo que respire. A todos los hermanos, a las agrupaciones musicales, que Dios les bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Sebastián Rey. Me acompaña mi amada esposa, la pastora Lady Joana. Amén. Reciban ese saludo muy especial. Somos de la República Hermana de Colombia. Es una bendición estar aquí. Estamos con nuestros hijitos, hermano. Es una alegría estar aquí. Pero a lo que venimos, la noche aún es joven. Yo sé que esta iglesia, hermano, no tiene problema. En otros lados a las 9 ya se quieren ir, pero aquí entre más pasa el tiempo, más llega la gente. Amén. Porque hay una bendición especial, amén, y vamos a aprovechar para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le parece? A mí me dijeron que aquí les gusta la palabra de Dios. Amén, y lo que venga de Dios lo recibimos, ¿cierto? Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Gloria al nombre del Señor. 1 Corintios, si estamos a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga poderosamente. Bendito el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Amén. Mientras usa sus manos, gloria al Señor, usted tiene su boca libre para alabar al Señor. ¿Cuántos tienen su boca libre para alabar al Señor? Así que mientras usted busca, diga gloria a Dios, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios bendiga a esos tres que dijeron amén. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, porque donde hay alabanza, ahí está la bendición del Señor. Y como hace algo de frío, hermano, pero aquí está el fuego del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios, amén, en el capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. A su nombre la gloria. En el versículo 12, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Léalo conmigo al unísono. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Léalo nuevamente conmigo, por favor. Así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora vamos rápido al Salmo 118. Poderoso es el Señor. Aquí está su presencia, hermano. Salmo 118. Bendito el nombre del Señor, porque Él merece la gloria y la alabanza. El que lo tenga me confirma con un amén. Salmo 118 en el verso 13. Santo es el Señor. Dice la Biblia, léalo conmigo. Me empujaste con violencia para que cayese. Y la iglesia dice conmigo, pero me ayudó Jehová. Amén. Léalo nuevamente con fuerza. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. En estos años, hermano, que han transcurrido, Satanás ha empujado a la iglesia para que cayese. Pero si hoy, hermanos, está celebrando esta victoria, es porque Jehová nos ha ayudado. Bendito el Señor. Así que el consejo de Dios en esta noche, titulado este mensaje, estad firmes. Mira que está a su lado y dile, estad firmes. Bendito el Señor. Aleluya. Y los que anhelan palabra de Dios, ore conmigo, levante las manos a Dios. Aleluya, y adoremos al Señor. Levante esa oración, Dios que estás en gloria. Adoramos tu nombre, hermano. Abra su boca. Quiero escuchar a todos los que anhelan esa palabra, a todos los que anhelan esa bendición de parte de Dios en este día. Señor, aquí está tu pueblo.
Anhelamos palabra de parte tuya. Porque muchos son los embates de las tinieblas, muchos son los golpes para detener la iglesia, para detener tu obra, para detener a tus hijos. Pero hoy pedimos que la ayuda de Jehová venga. En esta fiesta la ayuda de Jehová se hace presente. No solo por cumplir un año más, sino para seguir cumpliendo, para seguir escalando peldaños. Adórele, 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 adórele. Vamos, hermanos, reprenda las tinieblas. ¿Dónde está la iglesia que ora? Quiero escuchar a la iglesia que ora. Aquí está la bendición de Dios. Dile: Señor, danos tu palabra. Que esa palabra fluya, que esa palabra corra como ríos impetuosos de agua de vida. Aquí está tu pueblo, Señor, tu pueblo con el deseo de seguir avanzando. En el nombre de Jesús, usa tu siervo, Señor. Oh, barro soy en tus manos, alfarero. No me quites, sino usa mi vida para la gloria y para la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Quiero escuchar ese fuerte aplauso. A su nombre la gloria. La orden del Dios del cielo en este día, amén, en este día de fiesta, porque estamos de fiesta. Oiga, Dios bendiga a los 4 que están de fiesta. Estamos de fiesta. Y a los que están de fiesta, Dios les dice: manténganse firmes, como lo han hecho hasta el día de hoy. Vamos, toque al que está a su lado y dígale: la orden de Dios es mantenernos firmes. Bendito el nombre del Señor. Oiga, puede darle un aplauso a Jesucristo en este día. No hay nada más hermoso que celebrar un aniversario y contar, hermano, con las visitas, con los amigos. Yo sé que aquí hay personas que aún no tienen a Jesús en su vida, y lo más hermoso es que antes de que se acabe esta fiesta se vayan con Jesús en su corazón. Porque lo importante de estas actividades, hermano, es proclamar la palabra del Señor. Amén. Para que el perdido se arrepienta, para que el descarriado se reconcilie con Dios, para el que está tibio se caliente, se llene del fuego. Para esto, hermano, es que nos reunimos. Amén. Para que todos salgamos victoriosos y que ninguno se vaya de esta fiesta sin Cristo. Dile al que está a tu lado que no te vayas sin Cristo, que no te vayas sin tu bendición en este día. Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? En buena hora, hermano, estas luces me ayudan un poco. No alcanzo a divisarlos, creo que a los que están en la parte de adelante. Y eso es una bendición, porque voy a predicar con tranquilidad. ¿Cuántos quieren que prediquemos la palabra de Dios con tranquilidad? Que sea lo que Dios quiera en esta noche, amén. Dele un aplauso al Señor. Oiga, pero dele con gloria, dele con alabanza. Nuevamente dígale que está a su lado: la orden de Dios es mantenernos firmes, amén. No solo en este 2023, qué bueno que esta fiesta es el inicio de año. Y hermano, y es una motivación muy clara de parte de Dios para permanecer en la roca inconmovible. Cristo es la roca inconmovible. En Cristo está cimentada la iglesia. Y quiero hablarle de algo muy importante, porque si hay algo que en nosotros como cristianos somos constantemente procesados y que nos cuesta, es mantenernos de pie. Porque cuántas veces en nuestras actividades algunas personas levantan su mano y dicen que deciden seguir a Cristo. Cuántas personas han pasado al frente, pastores, hermanos, usted lo sabe. Cuántas personas dicen: ahora yo sí quiero seguir al Señor, pero al cabo de 1 o de 2 días o de 1 mes o de 2 meses no se mantienen. Pero este es un llamado de parte de Dios, no solo para ser cristiano un día, no solo para ser un cristiano 2 días o 2 meses al año o 11 meses al año. Dios quiere que perseveremos hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, dice la palabra de Dios, ese será salvo. Si tú has venido en esta noche, el Señor desea que perseveres hasta el fin. Bendito el Señor, amén. Y lo que a veces, hermano, y en muchas ocasiones se nos dificulta es mantenernos de pie, mantenernos en la misma constancia, mantenernos buscando al Señor. Y muchos se han frustrado porque dicen: no soy capaz de estar firme. Es algo, hermano, que vemos a diario, se lo decía hace un momento, en nuestras congregaciones. Gente que quiere agradar a Dios. ¿Dónde están los que quieren agradar a Dios? Pero que de una u otra manera les cuesta afirmarse. Vamos a ver cuántos sinceros hay aquí. ¿Cuántas veces nos cuesta tantas cosas que Dios nos pide? Oiga, este no es un camino fácil, aleluya, pero Él prometió estar con nosotros. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: pastor, esto cuesta? Amén. ¿A cuánto les ha costado seguir a Cristo?
Si a usted no le ha costado nada, usted no está siguiendo a Cristo, porque el que sigue a Cristo le cuesta. Tenemos el testimonio de los hermanos pioneros en esta obra, que le mataron al suegro, les quemaron la casa, se levantaron todas las comunidades, pero hoy, hermano, después de tantos años, hay una iglesia floreciente que sigue predicando la palabra de Dios, hermano, por muy encima de las oposiciones, que siempre va a haber oposición, porque estamos luchando por algo eterno, estamos luchando por la vida eterna. Es obvio que va a haber oposición del diablo, que el Señor lo reprenda. Tiene que haber oposición. Si usted verdaderamente es cristiano, usted va a tener oposición. Y muchas veces, hermano, en nuestro anhelo de agradar a Dios, nos frustramos porque nos cuesta. Amén. Nos cuesta hacer las cosas bien. Y esto es bíblico. San Pablo apóstol dice allí en Romanos 7:19. Si usted quiere buscarlo y tiene su Biblia, bueno, si trajo su Biblia, úsela. Amén, bendito el Señor. Romanos 7, en el versículo 19 dice la Biblia: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, Pablo hablaba del pecado que moraba en él, de que es una lucha continua, una lucha, hermano, a diario por mantener la posición que Dios nos ha dado. No es cualquier título que Dios le ha dado. Usted es un hijo de Dios, usted es un heredero del cielo, y el diablo no quiere que usted alcance vida eterna. Por eso constantemente lo golpea, por eso constantemente le envía dardos. Pero iglesia, hay una buena noticia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia, oiga, no sé, como que solo dos lo creyeron. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por esta razón el apóstol, oigan, si ese aplauso es para Dios, hermano, mejórenlo. Mejórelo, mejórelo. Pero acompáñelo con un gloria a Dios. Oiga, hermano, yo siento la bendición de Dios aquí. Acompáñelo con un gloria a Dios. Oiga, fuerte, fuerte, denle ese aplauso. Que toda esta comunidad, hermano, gloria al Señor, pueda confesar que el Dios vivo está en este lugar. ¿Cuántos creen que el Dios vivo está en este lugar? Esta es la razón por la que el apóstol Pablo exhorta allí en Filipenses 4:1. Corra, hermano, gloria al nombre del Señor. Tengo, hermano, un dicho allí en la iglesia que pastoreamos, por la gracia de Dios: corra, que no es vigilia, pero esto parece vigilia también. Así que no puedo dar el dicho, gloria al Señor. Filipenses 4:1, el que lo tenga me confirma con un amén. Dice la Biblia: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Oiga, hermano, no hay nada más difícil que estar firme. Es algo que cuesta. Algunas de esas personas que conocen acerca de la moda, del tema de las pasarelas, se les enseña, hermano, que la postura de estar recto es algo complicado. ¿Cuántas personas caminan jorobados? Pero mantenerse recto es algo, hermano, que es difícil, pero que no es imposible. Alabado el nombre del Señor. Oiga, puede darle gloria a Dios en este día. A su nombre la gloria. Así que el deseo del Señor es afirmar a la iglesia, porque hablar de estar firmes, hermano, es de afirmarnos, hermano, en la verdad de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios quiere una iglesia firme? Porque una iglesia torcida, una iglesia chueca, una iglesia mundana no heredará el reino de los cielos. Por eso, ay Dios mío, de pronto a muchos esto no le va a gustar, pero yo no he venido a caerle bien a nadie. Yo he venido a darle la palabra que usted y yo necesitamos. Dios quiere que su iglesia esté firme, porque el que no esté firme no podrá heredar el reino de los cielos. Aquí, hermano, en el nombre del Señor, una de dos: o estamos firmes o estamos firmes. Oiga, Dios bendiga esos tres amén. Por lo menos eso me motiva a seguir predicando. Amén. Una de dos: o estamos firmes o estamos firmes. Pero no hay retroceso. Aquí no hay que volver atrás. Aquí hay que seguir adelante. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ese es el deseo de Cristo: afirmar la iglesia. Oiga, ¿cuántos desean afirmarse cada día en el Señor? Amén. Afirmar sus pasos en la verdad de Dios, en la sana doctrina, en su palabra. Este mismo texto, estudiando un poco la escritura, en la traducción del lenguaje actual dice: Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer. Que usted vea, hermano, todo esto tiene un sinnúmero de gastos. Amén. Pero todo se hace con el propósito de extender la obra del Señor. Amén.
Pero aún así no es nuestra fuerza ni nuestros recursos. Él es el que mantiene firme el edificio, hablando de la iglesia, y Él es el que la hace crecer. No es por la obra del pastor o por nuestra cara bonita o por la suya. Es porque Dios es el que bendice la iglesia. Dios bendiga a los tres que dijeron amén. Dios es el que bendice la iglesia y que en estos años la ha hecho crecer. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el que bendice y hace crecer la iglesia está aquí? Oiga, un aplauso fuerte al Señor. Lo mantengo en movimiento para que el frío no lo consuma. Amén. Para que no se me duerma. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Dios? Amén. Así que lo que mantiene a la iglesia de pie, lo que nos mantiene firmes, hermano, gloria al Señor, no es la fuerza del hombre, no son sus capacidades. El que ha mantenido esta iglesia a lo largo de los años, a través de la oposición del diablo, que Dios lo reprenda, no hemos sido nosotros, ha sido el Dios del cielo. Oh, en muchas ocasiones Dios habló: yo soy el Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, siempre ha sido Dios. Dígale que está a su lado: siempre ha sido Dios. Es Dios. Esto que vemos es Dios. Dios es el que ha congregado y lo ha traído aquí porque quiere que usted se afirme. A su nombre la gloria. Oiga, un aplauso que llegue al cielo. Al nombre de Cristo la gloria. Y así que, hermano, creciendo en esta verdad preciosa, en esta maravillosa noche, leemos allí en Salmo 118, verso 13. El salmista hablaba, amén, que él había sido empujado para que cayera. Amén. Puede leer conmigo Salmo 118 en el verso 13, alabando y bendiciendo al Señor. Escucho un aleluya allí un poco tenue, alabando y bendiciendo al Señor. ¿Quién vive? ¿Cuántos se están gozando con la palabra, hermanos? Y a su nombre. ¿Qué dice Salmo 118 en el verso 13? Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. O sea, ¿qué nos está mostrando la palabra? Que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, porque iglesia hay una sola y varios concilios, hermano, gloria al Señor, pero Jesucristo viene por una sola iglesia, porque un solo es su cuerpo, amén. A su nombre la gloria. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. ¿Habrá aquí algún redimido que diga gloria a Dios? Oiga, alabado el Señor. ¿Habrá aquí algún redimido que diga gloria a Dios? La iglesia en general, alabado el Señor, incluida la vara de Aarón, ha sido, hermano, golpeada por las tinieblas. ¿Para qué? Para que retroceda nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda. Usted me va a confirmar, hermano, esta palabra con un amén fuerte: que el Señor lo reprenda. Hay gente que dice: no nombren al diablo, no es que él está derrotado, que el Señor lo reprenda. Aquí no hay ningún problema. Y si decimos diablo, le decimos: diablo, te va fuera en el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda. Nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda. Ya estamos aprendiendo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Siempre, ¿qué es lo que quiere el diablo? Hermano, está buscando cómo tirar al piso nuestra vida, cómo detener el avance de la iglesia. ¿Y cómo lo hace el diablo? Trazando artimañas, haciendo planes en nuestra contra. ¿Para qué? Para desanimarnos, para destruirnos, para hacernos retroceder, para hacernos caer. Bien dice la escritura, el diablo anda, ¿qué dice la Biblia? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto me enseña que el único propósito de las tinieblas es sacarte a ti del propósito de Dios, es moverte a ti de donde Dios te plantó. Si hay algo que quiere el diablo, que Dios lo reprenda, es destruirte. Y ha venido con todas sus fuerzas, con todas sus armas, a destruir la iglesia. Lo dice la Biblia. Lea conmigo allí en Apocalipsis 12:12. Estamos viviendo tiempos finales. Ay, Dios bendiga ese amén. Estamos viviendo tiempos finales. Allí en Apocalipsis 12:12 dice la palabra: el enemigo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí hay una iglesia que está esperando el arrebatamiento. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo en el resto de la iglesia? Oiga, porque esto predica la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuántos están esperando el rapto de la iglesia? Cuando venga Cristo y se lleve a su pueblo al cielo. Es verdad, la iglesia le queda poco tiempo, bendito el Señor, pero dice que el diablo está atacando
atacando con todas sus armas porque le queda poco tiempo a él. Que el Señor lo reprenda. La Biblia dice, él sabe que le queda poco tiempo. Él se ha ideado y dice, ¿cómo los destruyo? ¿Cómo los detengo? ¿Cómo hago que no avancen? Si ellos viven de campaña en campaña, si ellos viven haciéndome la guerra, ¿cómo logro detenerlo? Hermano, otra versión dice, el diablo está muy enojado. ¿Usted cree que el diablo no está bravo con esta fiesta que se está haciendo en este lugar? A él le molesta que usted y yo estemos en victoria. A él le molesta que usted y yo estemos alabando al Rey de Gloria. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte en este día. Si es para Dios, déselo fuerte. Otra versión de este pasaje dice, ha bajado el enemigo, el diablo, para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Otra versión dice, teniendo cólera grande, sabiendo que el tiempo se le acaba. Eso que me da a entender a mí como pastor, como creyente, como hijo de Dios, y a usted como la iglesia de Cristo, que el ataque es inminente. Si usted está siendo atacado, es porque el enemigo, hermano, está divisando las grandes cosas que Dios tiene para usted. Y él no quiere, él tiene miedo porque usted es un poderoso instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué quiere el diablo? Destruirlo. ¿Qué quiere el diablo? Callarlo. Pero no podrá, hermano. Ay, bendito, alguien lo puede confesar conmigo. No podrá el diablo, no podrán los demonios. Alabado el Cordero, alabado el Cordero. La guerra se nos ha declarado. El diablo no quiere que usted y yo permanezcamos firmes, pero que sepa el diablo que aquí hay una iglesia que quiere seguir adelante. Dios bendiga a esos 20 valientes que dicen un amén. No sé si habrá otro valiente que levanta la mano y dice, yo sé que esto está feo, que esto está difícil, pero Dios prometió que iba a estar conmigo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿O acaso no ha estado Dios con ustedes todos estos años, pastor? ¿No ha estado Dios con ustedes? Y después de cada, hermano, de cada golpe de Satanás, no han venido victorias más potentes, victorias más grandes. Así que aunque él mande sus bazucas, aunque él mande sus ataques, aunque mande bombas, aunque mande sus ejércitos, aunque mande principados, potestades, huestes infernales en las regiones celestes, hermano, lo que viene en Dios es mayor para nosotros. Que ataque con toda su artillería. Dios prometió estar con nosotros y hacerle frente a las tinieblas. Que el Señor los reprenda. Oiga, aquí hay una iglesia que no se mueve. Oiga, Dios bendiga esos 10 que dicen, yo no me muevo de la voluntad de Dios. Aquí hay una iglesia que no se mueve. Y que el diablo viene, muévete. No, yo no me muevo, yo no me muevo. Porque Dios me dijo, estad firmes. Dile que está a su lado, estad firmes. Amén, un aplauso fuerte al Señor. Las armas del infierno se han enfilado en tu contra. De pronto usted dijo, bueno, el predicador de pronto ya cuando empiece a hablar va a profetizar lluvia, va a profetizar bendiciones. Pero a veces, hermano, cuando viene esta palabra y nos habla, no lo que esperamos oír, pero qué bueno que Dios nos diga de la lucha latente que tenemos, porque a veces se nos olvida y nos acomodamos y nos sentamos a esperar y bajamos las armas. No podemos bajar las armas. Ay, Dios bendiga a los hermanos, a su nombre gloria, a su nombre. ¿Cuántos siguen despiertos? Levanten la mano. Es importante que usted lo sepa. Las armas se han enfilado en nuestra contra. ¿Para qué? Para destruirnos. El infierno se ha levantado con violencia y ha venido con todas sus fuerzas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero hermano, aunque venga con lo que venga, el diablo se le olvidó que la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea que aquí hay una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo. Ay, yo no sé cuántos lo creen. Aquí hay una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia que puede hacerle, hermano, frente al diablo. Amén. Aquí se está levantando una iglesia, hermano, que va a cortar con las artimañas de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Hablando, hermano, de firmeza, uno de sus sinónimos, encontramos estabilidad. Amén.
encontramos, gloria al nombre del Señor, perseverancia, de mantenernos allí, de mantenernos en la línea de batalla. También hablar de firmeza es de mantenernos, hermano, en un lugar sin movernos. Qué bueno es que usted se mantenga en la voluntad de Dios, y aunque venga lo que venga, usted diga: yo de aquí no me muevo en el nombre del Señor. Otro sinónimo es algo inconmovible. Amén. Es algo que no lo puede mover, que el diablo diga: lo estoy atacando y le estoy dando donde más le duele, pero ese no se mueve. Ese mantiene su fe en el Señor. Le estoy atacando los hijos, le estoy atacando el matrimonio, le estoy atacando la finanza, pero ese no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque el que tiene los pies sobre la roca, aunque vengan los ríos, aunque soplen los vientos, aunque se levanten los mares, aunque vengan vientos huracanados, no se moverá, no caerá a tierra. Qué bueno que usted tenga los pies firmes, qué bueno que usted se pare firme. Iglesia, no es tiempo de claudicar en dos pensamientos: si soy o no lo soy. No, no, no. Por esa iglesia no viene Cristo. Cristo viene por los que están firmes. Dios bendiga a los dos que dijeron amén. Cristo viene por los que están firmes, por los que se mantienen firmes. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Hablando de esto significa que no cambia, que no se altera, que nada lo puede detener, que no puede ser destruido, que permanece para siempre. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueven, sino que permanece para siempre. Qué alegría que al pasar los años usted siempre se encuentra ese mismo hermanito, y que pasan los años y usted lo ve con una fe firme como al principio, y que usted lo vea perseverando. Al ver estos ancianos aquí, hermano, gloria al Señor, aleluya, derramando lágrimas, recordando esa historia, qué bello. Firmeza alcanzó su siguiente generación también. Oiga, esto es una bendición. Estamos dejando firmeza. Si Cristo demora en venir, estamos heredándole a nuestras generaciones una fe inconmovible, que aunque venga lo que venga, ¿por qué? Ellos ven que usted no se detiene, que usted no se rinde. Su hijo ve que aunque usted no tiene dinero, usted dice: yo me voy a la iglesia, yo me voy a meter con Dios. Ellos están aprendiendo eso, y cuando venga el problema, ellos van a hacer lo que vieron hacer a sus padres: mantenerse en una fe inconmovible. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Qué tremendo, hermano, porque independientemente de lo que estemos viviendo, un cristiano no es cualquier cosa. Dígale que está a su lado: un cristiano no es cualquier cosa. Oiga, los cristianos aguantamos lo que sea y uno no entiende. Usted ve gente, hermano, que se le acaba de morir un familiar, y al otro culto usted lo ve cantando, danzando y alabando al Señor. Y no es que no nos duela, pero es que nosotros, hermanos, tenemos una fuerza que no viene de este mundo, que viene del reino de los cielos. Oiga, al cristiano le pueden atacar con bombas, alabado el Señor, con bombas más potentes que las de Hiroshima, alabado el Cordero, y Nagasaki. Aunque vengan esas bombas, el cristiano se mantiene firme. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano sabe en quién ha creído. Yo sé en quién he creído. Le pregunto: ¿usted sabe en quién ha creído? Que venga lo que venga, usted diga: yo sé en quién he creído. A su nombre la gloria. Oiga, yo admiro a la iglesia de Cristo, porque aguanta lo que sea. Aguanta persecución, aguanta hambre, aguanta proceso, se mantiene firme, cree en lo imposible. Estuvo. Ay, Dios mío, usted no lo está creyendo, usted no me está entendiendo en esta noche. Dios quiere una iglesia que se mantenga. Y usted le va a recordar el tema de la predicación al que está a su lado: estad firmes. Dígale, oiga, pero dígale duro: 1, 2 y 3, dile: estad. Dile: estad firmes en el Señor. Dele ese aplauso al Cordero. A su nombre, a su nombre. Oiga, hermano, cuando un cristiano está en la voluntad de Dios, el diablo, que el Señor lo reprenda, no lo puede destruir. No lo puede destruir. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria, al nombre de Cristo la gloria. Y muchas veces uno no dice esto porque uno es muy sabio también. Uno no va a decirle al diablo: tú no puedes conmigo. No, el diablo no puede con Dios, pero Dios está con nosotros. Pero a mí qué me importa qué piensa el diablo. A mí lo que me debe importar es que Dios está conmigo.
y que Él prometió que me iba a dar victoria. Él prometió que me iba a ayudar. Dile que está a tu lado: Dios prometió que te iba a ayudar. A su nombre la gloria. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Sabe cómo sé esto? Romanos 8:28. Corra, hermano. Romanos 8:28. ¿Por qué le digo que un cristiano en la voluntad de Dios es indestructible? Mire que dice Romanos 8:28. Inconmovible. Romanos 8:28. ¿Qué dice la Biblia? Y sabemos, ¿lo puede leer conmigo, por favor? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Diga conmigo: todas las cosas me ayudan a bien. Ahora dígalo más fuerte: todas las cosas me ayudan a bien. O sea que aunque el diablo nos esté haciendo la vida imposible, aunque el diablo nos esté metiendo puñalada, aunque esté viniendo, hermano, viniendo ese golpe continuo, hermano, todo me ayuda a bien. Alabado el Cordero. O sea, a la iglesia no hay nada que pueda detenerla. Oiga, ¿cuántos creen que a la iglesia nada la puede detener? Porque las puertas del infierno no, ¿qué dice la Biblia? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. O sea, no hay nada que el enemigo use para destruirme que Dios no lo utilice para levantarme. O sea, el diablo dice: con esta lo mato. Dios dice: con esta lo levanto. El diablo dice: con esto cierro la iglesia. Cuando vino la pandemia, hermano, que tocaba hacer los cultos, hermano, de manera online, el diablo dijo: cierro la iglesia. Mentiras. Se abrieron cientos de iglesias en los hogares. Se empezó a hacer culto en los hogares. Oiga, si usted puede darle gloria, dele gloria al Señor. Y quiero que se grabe esto: no hay nada que el diablo use para destruirme que Dios no lo use para edificarme. El diablo dice: yo lo destruyo. Dios dice: yo lo levanto, le doy experiencia, le doy más fuerza, le doy más visión. Oiga, y el diablo dice: yo pensé que te ibas a destruir, que te ibas a quedar en el piso. No, 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 diablo mentiroso. Esto me dolió, pero me levanto con más fuerza en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios me diseñó así, para que venga lo que venga, yo me mantenga firme. Bendito el nombre del Señor. Y no me importa lo que haga el diablo, no importa lo que diga. La Biblia dice: todas las cosas me ayudan. Oiga, le puede dar un aplauso al Señor. Ahora le va a mirar al que está a su lado y dígale: todo me ayuda bien. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando Dios, hermano, permite que lo vivamos. Oiga, en el culto uno, hermano, coge una fe tremenda. Parecemos Superman, hermano. Qué cosa tremenda. Estamos en el culto y: diablo, tú no puedes contra mí. Tú vienes con espada, amén, con lanza y jabalina. Una cosa es decirlo aquí, otra cosa es cuando viene la prueba. ¿Cuántas veces usted le ha dicho que le va a servir a Dios? Heme aquí, Señor, y llora. Y sale y dicen: hermano, necesitamos que barra la iglesia. No, es que a mí Dios me llamó para cosas grandes. Usted quiere cosas grandes y no quiere barrer la iglesia, hermano, usted está en el lugar equivocado. Porque Dios, hermano, honra las cosas pequeñas que hacemos también, para la gloria y para la honra de su nombre. Así que, bueno, denle el aplauso al Señor. Denle el aplauso oiga, denle el aplauso a Cristo en este día. A su nombre la gloria. Diga conmigo: todo me ayuda bien. Amén. Amén. ¿Cuántos recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Aleluya. Daniel capítulo 3 nos cuenta la historia de estos tres jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia. Ellos eran jóvenes que tenían una fe inconmovible en el Señor. Hermano, les cambiaron sus nombres. Ustedes saben, hermano, que estos jóvenes hebreos tenían nombres, hermano, que deparaban para ellos un futuro de gloria. Hermano, siempre los nombres en el pueblo de Israel tenían significados muy profundos. ¿Y qué hace el diablo? Que el Señor los reprenda. Cuando llegaron estos jóvenes, les cambió el nombre, porque eso es lo que quiere Satanás. No nos quiere ver victoriosos, no nos quiere reconocer como hijos de Dios. Les cambiaron el nombre, los llevaron a una tierra con otra cultura, con una cultura totalmente pagana. Pero ¿sabe qué me impacta de ellos? Que no se dejaron mover de sus principios.
Puede que alguien viva aquí en la comunidad, hermano, desde muy pequeño y diga que sirve al Señor, pero su fe y sus convicciones serán puestas a pruebas cuando salga de aquí, cuando vaya a la ciudad, cuando se enfrente a las tentaciones, cuando se enfrente al diablo, que el Señor lo reprenda. Una cosa es estar firme dentro del seno de la iglesia y otra cosa es enfrentarnos a lo que hay afuera y decir: yo quiero agradar a Dios, y decir: yo quiero vivir para Dios. Aunque a estos jóvenes los sacaron de su tierra, ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Ellos no se dejaron mover de sus principios. Dile que está a tu lado: hay que estar firmes. Y ¿sabe por qué le hablo de estos jóvenes? Porque da tristeza ver cuánta iglesia movible en estos tiempos. Bendito el Señor. Y la iglesia no puede dejarse mover, hermano, por las ofertas del diablo, por las ofertas del mundo. No podemos dejarnos mover de los principios que Dios nos ha dado. Hay personas que cuando salen, bendito el Señor, aquí en Ecuador son cristianos, se van del país y se olvidan del Señor. No, usted tiene que ser cristiano en el Ecuador, en la China, en Colombia, en los Estados Unidos. Ay, no, usted no me está entendiendo en esta noche. Hay que mantenernos firmes. Oiga, denle ese aplauso a Cristo. Hay que mantenernos firmes en el Señor. A su nombre la gloria. Y lo más tremendo es que muchos se dejan mover. Cualquier cosa los mueve. El mundo los mueve, la moda los mueve, la carne los mueve. Pero no nos podemos dejar mover, porque Dios quiere una iglesia firme. ¿Dónde están los que quieren ser firmes en el Señor? ¿Dónde están los que quieren ser firmes en el Señor? Sadrach, Mesach y Abednego. Diga conmigo: Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, al llegar a esta tierra extraña, se mantuvieron en sus principios. Habían otras leyes, pero ellos mantenían en su corazón la ley de Dios. Y el enemigo jamás atacará a alguien que no le haga la guerra. ¿Usted cree que el diablo sabía quién era Sadrach, Mesach y Abednego? Claro que lo sabía. Y dijo: lo voy a atacar, lo voy a mover de sus principios, le voy a hacer la guerra. Pero estos eran jóvenes que sabían quién era su Dios. Y aquí hay una iglesia que yo creo que sabe quién es su Dios. ¿Cuántos saben que el Dios que tiene es un Dios poderoso? ¿Cuántos saben que el Dios que tiene es un Dios grande? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que el Dios que tenemos es un Dios grande? A su nombre la gloria. Y viene el diablo, que el Señor lo reprenda, diciendo: lo voy a hacer caer, lo voy a tumbar de sus convicciones. Y hermano, gloria al Señor. Dice la Biblia, el Señor le dijo, hermano, gloria a Dios, a Pedro: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, ha pedido sacudirlos, ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles. Dice otra versión. Oiga, qué tremendo es esto. Viene el zarandeo y Dios está permitiendo eso porque Dios también sabe quién es usted. Amén. ¿Usted sabe quién es Dios? Amén. Quiero decirle que Dios también sabe quién es usted. ¿Y por qué Dios me permite esto tan duro? Porque Dios lo conoce. Dios dice: mi hijo aguanta con lo que sea, mi hijo puede con esto. Alabado el nombre del Señor. Usted ahora dice: no, yo no puedo. Dios dice en el cielo: no digas eso, tú puedes, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si te están zarandeando, es porque tienes un propósito. Si viene el zarandeo, si viene el ataque, oiga, Satanás sabía quién era Pedro, Satanás sabía quiénes eran estos jóvenes, y dijo: a esto los mato. Y ahí va el texto que les leí al inicio. Me empujaron con violencia para que cayese. Pero ¿qué dice el texto? Pero me ayudó Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me ayudó. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo ha intentado matarlo? Levante la mano. ¿A cuántos el enemigo ha intentado sacarlo de la iglesia? Levante la mano. Levante la mano. ¿A cuántos el enemigo los ha atacado duramente en estos últimos días? ¿A cuántos, hermanos, quizás pensaron no llegar a esta fiesta espiritual por los problemas que tenía? Es porque el diablo dice: a esto lo voy a detener. Y ha hecho todo lo posible. Oiga, hermano, pero a él se le olvida que nosotros tenemos al Dios de lo imposible. Él dice: yo destruyo la iglesia. Dios dice: no, yo la voy a multiplicar, yo la voy a bendecir. Amén. Y es que hay situaciones que vienen a nuestra vida para movernos, para matarnos. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Levantó una estatua. Y el que no se postre, que dice la Biblia, sería lanzado ¿a dónde? A un horno de fuego.
Amén. Pero aquí hay una iglesia que no se postra ante la estatua. ¿Dónde está la iglesia que no se postra ante Baal? ¿Dónde está la iglesia que se mantiene firme en sus convicciones? Alabado el Señor. ¿Y qué ocurrió? Llamaron a estos jóvenes y le dijeron: aleluya, si ustedes no se postran, los vamos a lanzar al horno de fuego. Oiga, usted se sabe la historia mejor que yo, pero ellos dijeron: he aquí al Dios que nosotros servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La Biblia dice que Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se llenó de ira y mandó a calentar el horno. ¿Cuántas veces? 7 veces más. Oiga, han asistido al instituto bíblico. Gloria a Dios, den un aplauso al Señor. Qué lindo es Dios. Aleluya. Mandó a calentar el horno. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y mandó a llamar a unos hombres muy vigorosos para que los ataran y los lanzaran al horno de fuego. Amén. Pero ¿qué ocurrió? El fuego era tan tremendo. ¿Qué le pasó a estos fortachones? ¿Qué les pasó? Se murieron. El fuego los quemó, hermano. Entonces Nabucodonosor se espantó y se levantó y dijo: oiga, gloria al Señor. Bueno, no dijo gloria al Señor, pero se levantó a ver y se encuentra con una sorpresa. Y dice: ¿no fueron 3 los que fueron echados al horno? Y le dijeron: claro que sí, Señor, fueron 3. Oiga, ¿y qué dice Nabucodonosor? Porque estoy viendo a 4, alabado el Cordero. Y dice: y el 4 es semejante al Hijo del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, de que van a haber ataques, lo van a ver. De que van a haber pruebas, la van a ver. Que el enemigo va a venir, lo va a ver. Pero no importa cómo venga el enemigo, aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera de victoria. No importa quién es el que me empuja, sino quién me está esperando. Oiga, en el horno de fuego Jesucristo, oiga, usted no, oiga, Jesucristo los estaba esperando en el horno de fuego. Significa que aunque venga la prueba madura, Dios va a estar conmigo en la prueba. Qué lindo es ser cristiano. Oiga, le puede dar ese aplauso a Dios. Qué lindo es ser cristiano. Qué lindo es servir al Señor. Que aunque estemos pasando los peores momentos de nuestra vida, Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. ¿Y sabe por qué la prueba, hermano, es tan necesaria? El hermano, me recuerda el nombre del hermano, el anciano Abel. A su nombre la gloria. Él dijo algo muy lindo: que el evangelio, hermano, era de sacrificio. Amén. Y que el verdadero cristiano sufre. Amén. ¿Cuántos creen que el evangelio es de sacrificio y que también hay sufrimientos? Levante la mano si usted cree que hay sufrimiento. A su nombre la gloria. Pero sabe, hermano amado, Sadrach, Mesach y Abednego jamás hubieran visto a ese cuarto personaje si primero no los lanzaban al horno ardiendo. O sea que bendito sea Dios por el horno de la prueba. Porque el horno de la prueba ha permitido que veamos a Dios de otra manera. De pronto, cuando usted se convirtió, usted tenía una imagen de Dios, pero cuando usted lo meten al horno, usted conoce al Dios que se mueve en medio del horno. Alabado el Cordero. Si no los hubieran metido al horno, no hubieran conocido a este cuarto personaje, no hubieran visto la gloria de Dios. A su nombre la gloria. En otras palabras, oiga, es como que ellos pudieran testificar hoy: esa prueba me ha hecho ver a Dios de otra manera. Esa prueba ha afirmado mis pasos. Alabado el Cordero. Porque si Dios me libró de esto, me libra de las que vengan. Me libra de las que vengan mañana. Porque cada día va a empeorar la situación. Se va a poner peor. Estuve leyendo acerca, hermano, gloria al Señor, de los pronósticos, hermano, para este año. Y se habla, no sé cuántos han escuchado de la recesión económica, del tema alimenticio. Pero ¿por qué el cristiano se mantiene tranquilo? Porque yo sé que tengo un Dios grande. Oiga, que el mundo puede decir que el mundo va a pique abajo, pero entre más feo se ponga afuera, más bueno se pone aquí adentro. Alabado el Señor. Porque a ellos los mata la preocupación. Pero usted sabe que nosotros, hermano, que nos toque morir, hermano, la muerte no es el final. Hay vida después de la muerte. Y Él prometió casa de oro, mar de cristal, nuevas moradas. A su nombre la gloria.
A su nombre la gloria. Y siempre nos quejamos por la prueba, porque nos hace daño, porque nos empujan, porque ocurre todo esto, porque si yo estoy buscando a Dios, a mí me pasa esto. Pero cuanto más me empuje el diablo, en el nombre de Jesús, más yo voy a ver la gloria de Dios. No sé cuánto te ha atacado el diablo en estos últimos días, en estos últimos años, pero tú vas a ver la gloria de Dios. Dile que está a tu lado: lo que te está pasando no se compara con lo que Dios tiene. Por favor, díselo. El que está a tu lado necesita escucharlo. Alabado el Cordero, así sea pastor, sea quien sea. Dile: lo que te está pasando te va a hacer ver la gloria de Dios de una manera poderosa. A su nombre la gloria. Mientras más venga el empujón de las tinieblas para detener la iglesia seguirá viendo la gloria de Dios. La iglesia seguirá perseverando. Pero ¿cómo la iglesia va a ver la gloria de Dios? Si se mantiene firme, si la iglesia se mantiene humilde, si la iglesia se mantiene santa, si la iglesia se mantiene pura, va a haber la gloria de Dios. Para este 2023 no va a haber gloria de Dios si la iglesia no está firme. Si la iglesia no está firme en la palabra, firme en sus convicciones. Que cambie el mundo, que las modas llenen el corazón del hombre, pero la iglesia tiene que mantenerse firme. Firme en la palabra, firme en la doctrina. No es que les traigo esto de afuera para convencer a los jóvenes. No, nuestros jóvenes no necesitan nada de afuera. Necesitan es la palabra, necesitan es la gloria de Dios, porque la palabra es la que cambia. Es por la palabra. La fe viene por el oír, hermano, no cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Y Dios ha prometido gloria para la iglesia, pero no para cualquier iglesia, sino para la iglesia que permanezca firme. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Usted no va a ver la gloria de Dios si usted sigue chueco y torcido. Usted no va a ver la gloria de Dios si no se arrepiente de verdad. Usted no va a ver la gloria de Dios si usted no se pone a cuentas con Dios en esta noche. Usted no va a ver la gloria de Dios hasta que usted no arregle su vida con Dios. Esta es la invitación de Dios para traer bendición a nuestra vida. No hay bendición, no hay gloria si primero no hay firmeza, si primero no hay convicciones. ¿Quiere ver la gloria? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria? Oiga, yo siento la ay, Dios mío. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? A su nombre la gloria. Yo le invito a que se ponga de pie. Y quiero que venga a este altar todos los que quieren ver la gloria de Dios. Me ayudan con esas sillitas. Por favor, venga. Yo quiero orar por usted antes de irme. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Venga a este altar, corra. ¿Cuántos dicen: pastor, yo quiero que usted haga una oración por mí? Yo no quiero irme de aquí sin la bendición de Dios. Corra, venga a este altar. Venga, no lo piense dos veces. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Venga aquí al frente. ¿Cuántos quieren ver la gloria? Dios te bendiga. Vengan a este altar. Cierre sus ojos, vengan todos aquellos que digan: pastor, yo quiero que usted ore por mí en esta noche. Yo quiero hacer una oración por usted, hermano. Yo me he movido tantas horas. Alabado el Cordero, pero no me quiero ir de aquí sin orar por usted primero. Levante la mano todas las familias que quieren la bendición de Dios. Levante la mano. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Levante esa manito. Ahora venga aquí al frente. Venga, salga de su puesto. Venga aquí al frente. De ese adorado es su nombre. No lo piense dos veces. Venga, levante sus manos. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Levante sus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Alabado el Cordero. Venga. Dios mío, aquí está nuestra vida. Levante sus manos. Alabado el Cordero. Dile: Señor, yo quiero ver tu gloria. Pero usted no va a ver la gloria de Dios hasta que usted no se afirme. Bendito es el nombre del Señor. El Señor quiere ayudarte. Levanta tus manos, el Señor quiere ayudarte. Dile: Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. Oh, santo es el Cordero. Alabado el Cordero. Quiero que usted repita conmigo en esta noche. Escuche muy bien. Diga: Señor Jesús. Diga: aleluya, santo es Dios. Repita conmigo: Señor Jesús, aquí está mi vida. Reconozco que he pecado contra ti, pero hoy te pido que me perdones, que me laves con tu sangre.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a alcanzar vida eterna. Ayúdame, Señor, a permanecer firme en tus caminos. En el nombre de Jesús. Levante su mano al Dios del cielo. Ahora dígale: Señor, ayúdame. Viene la ayuda de Dios sobre... Ay, viene la ayuda de Dios sobre tu vida. Tú que quieres agradar a Dios, el Señor te ayuda. El Señor te fortalece. Viene la fuerza, nueva fuerza de parte. Ay, fuerza de Dios. Fuerzas de Dios. Sigue adelante. No desmayes. Oh, no desmayes. Sigue adelante. Mantente firme. No retrocedas. No retrocedas. Mantente firme. Que nada te mueva. Que nada te mueva de Dios. ¡Ay, santo fuego! Fuego sobre esta vida. ¡Oh, hay lágrimas! Aquí está el Dios de... ¡Ay, socota mayama! ¡Fuego! Viene la fuerza de Dios sobre tu vida. Para que sirvas a Dios con nuevas fuerzas. Para que sigas adelante. Para que no retroceda. Sigue adelante. Este caminar es de los que creen. Este caminar es para valientes. Sigue adelante. Eres valiente. Sigue adelante. No temas. Oh, no temas. No temas. No temas. Créele al Señor. Créele al Señor. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Vamos, vamos. Dile: Señor, ayúdame. 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 Allá atrás, levanta tu mano. Allá atrás. Oh, estás a tiempo en esta noche para que le digas: Señor, dame tu ayuda. Recibe la ayuda de Dios, mujer, en este día. Oh, el Señor te ayuda. Sigue adelante. Sigue adelante en Él. Sigue adelante en Él. Si usted se ha sentido sin fuerza, levante su mano y dile: Señor, ayúdame. Dile al Señor: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Vamos, levante las manos arriba al Dios del cielo y dile: Señor, yo no quiero volver atrás. Dile: Señor, yo no quiero volver atrás. ¿Habrá algún enfermo en esta noche? El Señor está aquí. Él sana a los enfermos. Él pone su mano. Oh, todo aquel que esté cautivo por las obras de las tinieblas, es libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, ahí viene la fuerza de Dios sobre tu vida. Oh, levanta tu mano. Vamos, levanta la mano bien arriba y dile: Señor, dame fuerza. Dame fuerzas para seguir adelante. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos en este día, Señor. Aleluya. Adórale, adórale, adórale. Adora al Cordero en este día. Adora al Cordero, levanta tus manos. Oh, adora al Señor, adora al Señor. Ahí viene la fuerza de Dios en este día. Vamos, adora al que hizo todopoderoso. Viene la fuerza de Dios sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Oh, poderoso es el Rey de Gloria. Poderoso es el Rey de Gloria. Y viene la ayuda de Dios sobre ti. Oh, Dios, llena de fuerza a este pueblo para mantenerse firme. Para mantenerse firme en tu caminar, Dios. Aleluya. Aleluya. Ahí está la bendición de Dios en esta noche. Sigue adelante, no te rindas. Aleluya. Aleluya. Aquí está la bendición de Dios para tu vida. Viene fortaleza para tu vida. Aleluya. Oh, Santo. Santo es el Señor.
alabado el Cordero. Dale ese aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Dale alabanza al Rey de Gloria. Dale alabanza al Rey de Gloria. A su nombre la gloria. Mira que está a tu lado y dale un abrazo. Dile, hermano, sigamos adelante. Vamos, dale un abrazo en el Señor. ¿Quieres abrazar a Jesús? Abraza a tu hermano y dile, no te rindas. Sigue adelante. Sigue adelante, iglesia. Iglesia de Dios, sigue adelante. Iglesia de Dios, persevera. Vamos, abraza a tu hermano, hermano con hermano, hermana con hermana. Gracias, Señor. Adora al Cordero en este día. Denle un aplauso fuerte al Señor y puede retornar a su puesto. Gracias, Señor. Puede retornar a su puesto, amado hermano, alabando y bendiciendo al Señor. Dejo con esta parte, mi hermano, que sigue. Amén. La palabra de Dios ha sido claro. Por un 2023 firmes en la roca inconmovible. Bendito el nombre del Señor. Firmes en el Señor. Que el Señor les bendiga. Denle ese aplauso fuerte a Jesucristo. Oh, Jesús, ¿cuántos aplaudimos fuerte al Rey? Aplauda fuerte a Dios. Muchas gracias, nuestro amigo y hermano pastor Sebastián Reyes. Una noche de gran bendición. Oiga, ¿cuántos queremos salir bendecidos de este lugar? Oiga, muy pocos. ¿Cuántos queremos salir bendecidos de este lugar? Gloria a Dios. Vamos a poner de pie. Mientras tanto, quiero invitar, por favor, vino nuevo. Nuestro amigo y hermano, por favor, ya listo en la parte de arriba. También quiero invitar a este lugar mi pastor Olmedo Cachabamba. ¿Dónde está mi pastor amado? Gloria a Dios. Invitamos a este lugar. Gloria a Dios, pastor Olmedo Cachabamba. No sé si está aquí, vino nuevo. Estamos. Sí, vamos, invitamos a vino nuevo en la parte de arriba. ¿Cuántos queremos alabar con las ofrendas? ¿Cuántos queremos ofrendar? Gloria a Dios, aleluya. Quiero invitar a las hermanas quienes también ayer estaban como mujeres en este lugar rápidamente. Y también queremos invitar ya arriba a los escenarios a Vino Nuevo de Perú. ¿Cuántos queremos alabar? Seguir alabando con hasta con una cantas pacatillo nenche. Amén, gloria a Dios. Invitamos ya al Vino Nuevo a la parte de arriba, por favor. Gloria a Dios. También queremos invitar a las hermanas mujeres. ¿Estamos listas? Mis hermanas, eso, gloria a Dios. Ya saben ustedes, quiero 4 o 6 hermanitas. Y mientras tanto, pastor Cachabamba. Venga, pastor amado. Siervos amados, pastor Angelito Cayambe, pastor desde Colombia y ministerios desde Perú, Sonido Salmodial y todos los hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre, todo el que respira, dele fuerte palmas al Señor, Rey de Reyes. A Él sea todo honra y gloria. ¿Cuántos estamos contentos en esta preciosa noche? ¿Cuántos estamos alegres en esta preciosa noche? Todos los hermanos de diferentes lugares, residentes en diferentes provincias y por medio de comunicaciones, redes sociales que nos están observando en el Ecuador y fuera del Ecuador, que Dios Todopoderoso les bendiga. Y esta palabra en esta noche fue claro que debemos mantener firmes porque Cristo viene por una iglesia unida y firme en la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en esta preciosa noche vamos a bendecir con nuestras ofrendas y diezmos. ¿Cuántos queremos y cuántos estamos dispuestos para bendecir con nuestros bienes? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, todos alistemos, cojamos nuestra mano derecha y cojamos
la ofrenda más grande. A ver, acudan a sus carteras, a sus bolsillos, o no sé dónde está tu ofrenda. Acuda a esa ofrenda. Y vamos a leer un texto bíblico en lo cual lo dice en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cuántos queremos recibir bendiciones hasta que sobreabunde? Porque la palabra dice: abriré las ventanas de los cielos y yo os bendeciré. ¿Cuántos lo creen esa palabra? Alza tu mano, alza tu ofrenda, dile: Señor, gracias Dios mío por mi trabajo, gracias Dios mío por mi negocio, gracias Dios mío por el campo, porque tu palabra dice: bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, y todo lo que tocare prosperará. Y creemos y sabemos, Señor, y por ende venimos, Señor, con alegría. ¿Cuántos están con alegría y queremos dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo en esta preciosa noche? Venimos con alegría en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre amado, mira y observa los corazones, Señor, con qué pensamiento y corazón lo estamos poniendo, Dios mío, las ofrendas y los diezmos, para que haya alimento, para que haya comida espiritual, material en tu casa, Señor Dios mío. En esta preciosa noche, con alegría y gozo, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor Dios mío, con nuestras ofrendas, Señor. Recibe, Señor, como las ofrendas de Abel, Señor Dios mío. Recibe, Dios, como las ofrendas de Abraham, Señor. Como un dulce incienso, óleo llegue a tu presencia, Dios del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venimos con alegría y con regocijo delante de tu presencia al alfolí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Y venimos todos a poner nuestros diezmos y ofrendas en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú que con esa motion, chaipimican, ofrendas. Que nadie quede por atrás, en el nombre de Jesús. Vino nuevo, Chamuscami, Perú Manta. Hasta Wampis no conchivo su magta con gaituta. Hasta Wampis, taita Dios talabangapa. Dios bendice. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mientras usted vaya pasando las ofrendas, quiero invitar a mi pastor Angelito Cayambe. Venga, pastor amado, venga. Sé que no es fácil de organizar y también a la vez traer de nuestro querido República de Perú. Sé que con la ayuda de Dios han hecho todo lo posible y juntamente para gozar estas dos noches. Y desde allá también, si papá aún tarda en llegar, nos volvemos a ver en otras oportunidades también. Y si Dios quiere, ya en el próximo año también. ¿Cuántos queremos que esa bendición siga llegando? Amén, pastor. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. ¿Cuántos estamos gozosos? Aleluya. La palabra y Dios llega justo a tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a su nombre. Dios le pague cada uno de ustedes. Dios le pague, amados pastores, por estar aquí en este primer año de aniversario. Es verdad, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios está con nosotros. Verdaderamente me siento muy alegre, muy contento.
Pero mientras esto quiero llamar a mis pastores. Un momentito, mi hermano. Quiero llamar un tiempo, mi pastor Alberto decía, en Obraje, en comunidad de Yuyaló, habemos 4 pastores, pero por la gracia de Dios se han multiplicado. Quiero dejar orando por mis pastores jóvenes. Quiero llamar a mi pastor de la iglesia Extensión La Vara de Oro, Guayaquil. Ven, mi hijo, Byron Vivas. Quiero presentar en esta tarde a Dios y a ustedes. Quiero también presentar, está aquí mi joven pastor Stalin Quilligana, está aquí, de la iglesia La Vara de Oro Central, está aquí. Pastor Stalin Quilligana está aquí. Quiero orar por ustedes. Quiero orar también copastor Toapanta, Abelardo Toapanta. Quiero orar de la iglesia donde Dios me ha permitido llevar, también en Guayaquil, la iglesia Tabernáculo de Monte Sinaí. Y la extensión número 2 de la comunidad Cihuita Pucaucho, aún no he puesto todavía, pero estamos orando a Dios. ¿Dónde está la iglesia? Extensión número 2 Pucaucho, alce la mano. Gloria a Dios. Estamos orando para poner también un pastor en ese lugar que Dios ha bendecido. ¿Está mi joven pastor? ¿Está? Pastor Stalin Quilligana, ¿está por acá? Vente, mi hijo. Quiero poner en las manos de Dios. Amado pastor, ¿quién llevó el mensaje? ¿Está aquí todavía? ¿Está aquí? Por favor. Necesito a usted un minuto. Yo sé que, mi hermano, esto no estaba, pero Dios me ha puesto en mi corazón este sentir. Que nos deje bendiciendo en este lugar, amado pastor. También quiero llamar, hermanos amados de esta comunidad de San Miguel de Vivialó. Pastor Alberto Vivas, ¿está aquí? Está Pastor Alberto Vivas. Pastor Manuel Quilligana, ¿está aquí? Mi joven pastor Yaxchirema, ¿está aquí? ¿No está aquí el pastor Alberto Vivas? ¿No está? ¿No está el pastor Alberto Vivas? Amado pastor, en esta comunidad han nacido estos pastores en el corazón de Dios. He tratado de decir, yo nunca voy a ser mezquino. He tratado de poner a ustedes, hijo. Y quiero, mi amado pastor, que nos deje bendiciendo a todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a extender nuestras manos, vamos a orar por estos hombres de Dios. Dice la palabra del Señor que la mies es mucha y que los obreros son pocos, Dios. Hay tanto trabajo, Dios eterno, tanta necesidad, Dios eterno, pero faltan obreros, Dios maravilloso. Te pedimos de una manera especial que bendigas a este grupo de hombres, Señor, que han decidido dejarlo todo por servirte. Te pido, Señor, que tu fortaleza, que tu presencia venga sobre ellos, para que puedan hacer, Señor, con temor y temblor tu obra, Dios. Que tu poder y tu gracia
Nunca le falte, Señor, en ninguno de los días de su servicio. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Llévalos de victoria en victoria, dale triunfos. Ayúdale, Señor, a sobrellevar las dificultades que se presentan en este servicio. Ayúdalos, Dios eterno, para que hagan este trabajo. Aleluya. Con todo el esfuerzo, con toda la dedicación. Que cuando venga el día malo, tu presencia le fortalezca para no renunciar. Porque tu palabra dice que el que pone su mano en el arado y vuelve atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. Que ellos puedan seguir a paso lento pero firme, que puedan seguir confiando en tu promesa. Vamos, iglesia, extienda sus manos sobre este grupo de pastores para que Dios los ayude, para que lleven la palabra de verdad, la palabra que este mundo necesita. Dale la gracia, dale la unción de tu Espíritu Santo. Oh, pon ese temor en sus corazones para que sigan haciendo tu obra. Revélales, Señor, tus designios. Revélales tu voluntad, Dios mío. La manera, Señor, de hacer el trabajo. Dios eterno, guíales en este trabajo tan maravilloso, tan duro, tan golpeado, tan criticado, tan señalado. Que ellos se puedan mantener firmes en medio, Señor, del señalamiento, en medio de las críticas, en medio, Dios mío, de las piedras de tropiezo. Ellos puedan seguir adelante. Fortalécele, dale la gracia, llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Sin tu poder nada podemos hacer. Jesucristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Oh Dios, derrama tu gloria y tu bendición. Vamos, iglesia, dígale: Dios bendice a los pastores. Ayúdalos, Dios mío, para que lleven por el buen camino a las ovejas que tú traigas a sus rediles. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos tu bendición, tu ayuda, tu amparo, tu cobijo sobre ellas. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias y pedimos la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dele ese aplauso a Jesucristo. Que Dios les bendiga, pastores. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos aplaudimos fuerte a Dios? Muchas gracias, mis pastores amados. Es una gran bendición esta preciosa noche de estar juntos gozosos en la presencia del Señor. Dicho esto, también vamos a recibir con fuertes lluvias de aplauso también al ministerio profético Vino Nuevo desde Perú. Aplauda fuerte. Bienvenido. Buenas noches. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde está la iglesia Vara de Oro? Como que no me convence. ¿Dónde está la iglesia Vara de Oro? Dale fuertes aplausos al Rey de Reyes, a nuestro Dios, porque su presencia está aquí. Su espíritu se mueve cada vez que lo alabamos, cada vez que recibimos palabra, cada vez que Dios nos da una palabra, su espíritu se mueve. Pero también en las alabanzas, en medio de la adoración, asimismo también el Espíritu de Dios se mueve de una gran manera. Y en esta noche usted lo va a recibir. ¿Cuántos dicen aleluya? Estamos celebrando el primer aniversario de la iglesia Vara de Oro. ¿Dónde está la iglesia Vara de Oro? A ver, con las manos arriba. A ver, ¿pueden liberar un grito de júbilo? ¡Un grito de guerra! ¡Aleluya! Dígale al que está al lado tuyo: llegó el tiempo de alabar. Muévelo y sacúdelo ahí donde está. Llegó el tiempo de alabar. Como que está un poquito tímido, pero en esta hora usted se va a activar. Dígale al que está al lado suyo: te vas a activar en el espíritu. Muévelo, muévelo, muévelo ahí donde está. Te vas a activar en el espíritu, porque Dios está aquí. Y cuando Dios se manifiesta, cualquier cosa puede suceder. Algo glorioso puede suceder en tu vida y en mi vida. Dios empieza a tomar el pueblo, la ciudad, que empieza a adorarle y alabarle en el espíritu. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que dígale al que está al lado tuyo: hay libertad en esta noche. Muévelo.
Sacúdelo ahí. Aleluya. Y vamos a alabarle con toda libertad, porque Dios está aquí. Damos gracias también al pastor, al hermano que ha hecho posible que estemos también presentes en este día. Hemos viajado con un propósito, y uno de los propósitos es que Dios se mueva de una manera gloriosa a cada lugar donde vamos. Y creemos que la gloria de Dios está aquí desde el día que han iniciado. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que le vamos a alabar con toda libertad. Vamos con las palmas arriba, que suenen. Arriba las palmas. Te damos toda gloria y alabanza, Rey de Reyes. Recíbelo, Padre, en esta noche, aquí en Ecuador. Vamos con gozo, que suenen tus palmas. Arriba las palmitas. Y vamos con gozo y alegría. Y a su nombre, quien vive. Eso. Porque tú nos llamaste, oh Dios, y nos diste identidad cuando no lo teníamos, Padre. Nos hiciste hijos tuyos. Vamos con las palmas arriba, que suene. Eso. Porque no te ha dado un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. Abba, Padre, yo te amo. Le cantamos. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo te amo. Le decimos, papito lindo. Papito lindo, yo te amo. Sí, Padre. Papito lindo, yo te amo. Porque en el vientre de mi madre, díselo. Porque en el vientre de mi madre tú me llamaste. Tú me llamaste, tú me escogiste. Porque en el vientre de mi madre tú me llamaste, tú me escogiste. Eso. Dios te llamó y te marcó con un propósito, una asignación aquí en la tierra. Amado, amada de Dios, tu nacimiento no fue ninguna casualidad. Hay un propósito contigo. Y arriba las palmas, que suene. Eso, eso. Alábale con gozo. Abba, Padre, papito lindo, yo te amo, yo te adoro. Abba, Padre, yo te amo. Vamos, díselo, díselo. Abba, Padre, yo te amo. Papito lindo. Papito lindo, yo te amo. Yo te amo, mi rey. Papito lindo, yo te amo. Porque del vientre de mi madre tú me llamaste, tú me escogiste. Porque del vientre de mi madre, dile, tú me llamaste. Tú me llamaste, tú me escogiste. Y hay una buena noticia para ti, querido, querida de Dios. Que el que te llamó no te soltará en el camino. Que donde vayas vas a resplandecer. Que el respaldo de Dios irá contigo. Él será tu sustento. Él será tu abrigo en el frío. Oh, como en aquellos días que Dios acompañaba al pueblo de Israel y no los dejaba. Así Dios está contigo. No te intimides por nada ni por nadie, porque el que va contigo es todopoderoso.
porque del vientre de mi madre Tú me llamaste, tú me llamaste, tú me escogiste. Sí, Padre. Porque del vientre de mi madre tú me llamaste, tú me escogiste. Dale toda gloria al quien vive. Arriba las palmas, arriba las palmas. Si tú tienes sed y hambre de Dios, búscale, búscale. Porque el que busca hay, ha dicho Dios. El que pide recibe. Arriba las palmas, que suene. Y esa vueltecita con gozo. Y otra vueltecita más, vamos. Gózate, gózate. Deleítate en su presencia. Hay libertad en este lugar. Los libres, ¿dónde están los libres? Saltando arriba, vamos. Solamente los libres le alaban. Solamente aquel que está vivo desata una alabanza viva al Rey que vive. Vamos con gozo. Arriba, arriba. Sáltalo, grítalo para Cristo. Gózate, gózate. Si tu Dios vive, gózate, gózate. Si tu Dios no está muerto, oh, desata una danza espontánea para Él en esta noche. Y alabamos. Remolineando, remolineando, en tu presencia me gozaré. Remolineando, remolineando, en tu presencia me gozaré. ¿Y dónde están los locos por Cristo? Aunque me digan loco, Dile, dile. aleluya, en tu presencia me gozaré. Aunque me digan loco, aleluya, en tu presencia me gozaré. ¿Y dónde están los libres saltando? Arriba. Saltando, saltando te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Saltando, saltando te alabaré, y dando otra vuelta me gozaré. Con gozo arriba. Saltando, saltando te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Saltando, saltando te alabaré, y dando otra vuelta me gozaré. ¿Y dónde están los que tienen gozo? A ver, un grito de júbilo. No se escucha. Un grito de guerra. ¿Y cuántos pueden remolinear en esta noche? ¿Cuántos pueden dar una vuelta para el Rey de Reyes? ¡Vamos remolineando! 1, 2, 3. Remolineando, remolineando. Gira, 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 gira. Gózate, gózate. Gira, 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 gira. Deleítate en Jehová tu Dios, danzando para el Rey. Muévete, muévete con libertad. Muévete, muévete con libertad. Dale una danza viva. Vamos con gozo, con gozo. 1, 2, 3. Arriba. Vamos todos saltando. Vamos todos danzando. Alábala al Rey, alábala al Rey. Y vamos con las palmas arriba. ¿Quién vive? ¿Quién vive? No se escucha fuerte. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! Remolineando, remolineando, en tu presencia me gozaré. Remolineando, remolineando, en tu presencia me gozaré. ¿Y dónde están los locos por Cristo? Aunque me digan loco, aleluya, en tu presencia me gozaré. Aunque me digan loco, aleluya, en tu presencia me gozaré. Y vamos saltando los libres arriba. Saltando, saltando te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Saltando, saltando te alabaré, y dando otra vuelta me gozaré. ¡Eso! Saltando, saltando te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Saltando, saltando te alabaré, y dando otra vuelta me gozaré. ¡Vamos con libertad!
Alábala al Rey. Adórala al Rey. Alábala al Rey. Eso. Saltando, saltando te alabaré y dando una vuelta me gozaré. Saltando, saltando te alabaré y dando otra vuelta me gozaré. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Arriba. Saltando, saltando te alabaré y dando una vuelta me gozaré. Saltando, saltando te alabaré y dando otra vuelta me Con gozo y gozaré. alegría. Y a su nombre. ¿Dónde están los libres en este lugar? Aleluya. Si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida y si quieres recibir algo de parte de Dios, yo quiero invitarte aquí adelante, porque el Espíritu de Dios nos ha traído con un propósito. Yo quiero que tú salgas de tu lugar y vengas aquí adelante. Vamos, vamos. Esto no se trata de tener temor ni miedo. Ven aquí adelante si quieres recibir tu milagro. Ven aquí adelante si tú tienes hambre y sed. Vamos, corra, corra. Yo que usted estaría corriendo. Yo que usted estaría saltando de mi lugar aquí adelante. Porque Dios quiere visitarte. Porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Porque hay una respuesta del cielo para tu vida, mujer. Para tu vida, varón. Y hay gente que ha estado esperando este evento con expectativa de no irse igual. Oh, Ramaqueya, Bacheca, Tarrabá. Y yo quiero que en este tiempo tú salgas de tu lugar y puedas venir aquí adelante para poder experimentarlo, para poder recibirlo. Vamos a romper parámetros. Dios quiere moverse en este lugar, pero no lo va a hacer si estás quieto en tu lugar, si estás ahí en tu estatus. Dios quiere que cruces la línea. Dios quiere que saltes el muro y vengas en este lugar y digas: Espíritu Santo, hoy quiero que me llenes. Hoy quiero que me hables. No he venido en vano. Estos días no han sido en vano. ¡Oh! ¡Vamos danzando! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Provoca algo nuevo de Dios! ¡Danza, danza, danza! ¡Danza en el Espíritu! 1, 2, 3. Vamos con las palmas arriba para Cristo. Y el que no salta no tiene hijos. Y el que no salta no tiene hijos. Y el que no salta no tiene gozo. ¡Gózate, gózate! ¡Hay libertad, hay libertad! ¡Arriba saltando! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Dale tu alabanza al Rey! ¡Vamos! Dando saltos te alabaré. Dando vueltas me gozaré. Dando arriba, saltos arriba. te alabaré. Eso. Dando vueltas me gozaré. Arriba, arriba. Dando saltos te alabaré. Dando vueltas me gozaré. Con gusto. Dando saltos te alabaré. Dando vueltas me gozaré. Y que se escuchen las voces. ¡Fuerte! Loco estoy por ti, mi Dios. Loco estoy por ti, mi Dios. Dile. Loco estoy por ti, mi Dios. Loco estoy por ti, mi Dios. Saltando arriba. Dando saltos te alabaré. Remolineando mi Salvador. Dando saltos te alabaré. Remolineando mi Salvador. Dando saltos te alabaré. Remolineando mi Salvador. Dando saltos te alabaré, remolineando mi Salvador. Ahí está el gozo, ahí está el gozo. El gozo de Dios es tu fuerza, mujer. Ahí está el gozo. El gozo de Dios es tu fortaleza, varón. Recíbelo más. Más, 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 más. Mientras más le alabas, más fortaleza del Padre viene sobre ti. Gira, 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 gira. Gózate, gózate. Dale libertad. Oh, santo. Dale gloria. Aleluya. Eso. Gózate, gózate, deleítate. Alábale a tu Señor.
porque Él está aquí. Hay un portal abierto en este lugar. Dando saltos te ¡Vamos alabaré, arriba! dando vueltas me gozaré, dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré, dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré, dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré. ¿Y dónde está ese pueblo que sabe cantar? ¡Dile! Loco estoy por ti, mi Dios, loco estoy por ti, mi Dios, loco estoy por ti, mi Dios, loco estoy por ti, mi Dios. ¡Saltando! Dando saltos te alabaré, remolineando mi Salvador. Dando saltos te alabaré, remolineando mi Salvador. Más. Dando Arriba, saltos arriba. te alabaré, remolineando mi Salvador. Dando saltos te alabaré, remolineando mi Salvador. Ahí está la libertad, ahí está la libertad. Hay libertad en este lugar. Aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque tus manos no lo puedan tocar. Oh, sí, 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 sí. Él es real. Él es real. El Padre se manifiesta en este lugar para aquel que le cree, para aquel que ha dicho: yo me voy lleno, yo me voy llena. Voy a recibir el toque de Dios. Aquí está su espíritu. Créele, 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 créele. Oh, santo, santo. Aunque mis ojos no puedan verte, díselo. yo sé que estás aquí. Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí. Levanta tus manos arriba. Si tú crees que tu Dios vive, arriba, 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 las manitos. 1, 2, 3. Usted le va a dar la mejor danza en esta hora. Gira, 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 gira con gusto. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Santo. Alábale, alábale. Hay una ola de avivamiento. ¡Grito de júbilo! Alábale, adúrale, alábale, adúrale. Eso. Gózate. Saltando, saltando, Cristo vive, saltando, saltando, Cristo vive, saltando, saltando. Cristo vive. Él vive por siempre. Gózate. Y le cantamos. Y le decimos fuerte. Sí, papá. Aunque mis ojos no puedan ¡Eso! verte, yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí. Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí. Y le decimos todos. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. Él sana tu dolor. Él sana tu dolencia. Vamos con las palmas arriba, alábale. Muévete con libertad. Alábale, alábale. Eso. Y arriba saltando. Sáltalo, bríncalo para Cristo. Sáltalo, bríncalo para Cristo. Dale gloria y alabanza y agradecimiento en este año 2023. Por este inicio de mes. ¡Vamos con gozo! ¡Aleluya!
Gózate, gózate. ¡Santo! Y le decimos, aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí. Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí. Y le decimos todos. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor. ¡Eso! Y vamos con gusto. Alabar al Rey y adorar al Rey. ¡Aleluya! Recibe tu sanidad ahí donde tú estás. Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé. Dígalo, dígalo, dígalo. Aunque mis manos no puedan tocarte, aunque mis ojos, aunque mis manos, cierra tu vista, por favor. Tu boca está declarando que el Padre está aquí. Si tu boca está declarando que el Padre está aquí, cierra tu vista. Algo tiene que suceder en esta noche. El Espíritu de Dios está aquí. Yo dije el Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu Santo está buscando corazones dispuestos, corazones hambrientos, que le llamen y le digan: Espíritu Santo, aquí estoy. He estado esperando esta noche para tener un encuentro maravilloso contigo, Espíritu Santo. Yo no sé dónde está la generación que tiene hambre. Yo no sé dónde está la generación que tiene sed del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Que no te importe el hermano que está a tu costado o la hermana que está a tu costada. Levanta tu mano, cierra tu vista. Dile: Espíritu Santo, he venido por ti. No he venido por el ministerio. No he venido por ningún hombre, por ninguna mujer. He venido por tu presencia. Y no quiero regresarme a mi casa vacío. Quiero tu presencia. Quiero tu gloria. Quiero tu unción. Oh, tengo hambre, tengo sed de ti, Espíritu Santo. Búscale, búscale, búscale. Oh, Santo. Más. Espíritu de Dios, vivifica sobre estos huesos. Más. Adórale, adórale, adórale. Él está aquí. Espíritu Santo de Dios. Desciende como viento. Desciende como estruendo. Desciende como fuego. ¡Oh, más! Ahí se mueve. Ahí te toca. ¡Oh, gloria! Siéntelo, siéntelo. ¡Adórale! Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¡Llámalo! Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido. Llámale, llámale. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.
Te entregaré, dile. Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser, te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser. Espíritu Santo. Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser, te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser. Espíritu Santo, entrégale todo, entrégale todo. Oh, en esta noche, dale todo de ti. Dale todo de ti. Oh, Santo, dale tu ser, dale tu mente, dale tu cuerpo. Oh, Ramaqueya, Basheta, Tarra. ¡Ay! Hay un fuego que está corriendo. Oh, Santo, los ríos de Dios se están corriendo en este lugar. Puedo sentir en mi espíritu. El portal está abierto. Déjalo que corra por tu interior. Oh, corriente de agua viva. Corriente de agua viva. Oh, Santo. Bebe, 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 bebe más. Poderoso Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Santo. Recíbelo, recíbelo. Ríos de agua viva corren por tu cielo, corren por tu interior. Más, más. Oh, Santo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ríos, ríos, ríos de agua viva. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido. Abre tu boca y te escucha. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido este lugar. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido este lugar. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido este lugar. Díselo. Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser, te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser, te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser, te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser. Si en el 2022 te estaba secando, ya no había agua, tus arroyos se estaban secando. ¡Oh! En este año, que las corrientes, que los ríos empiecen a correr continuamente tu búsqueda. ¡Oh! Si tú decías, ante Dios me hablaba y ahora no escucho la voz de Dios, ¿por cuánto tu búsqueda? Hoy en este año, tu oído se hace sensible a la voz de Dios. ¡Oh! Para escuchar los planes. ¡Oh, Ramaqueya, Bashe! Llénate, 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 llénate de Dios. Llénate de Dios. Más. Llena tus vasijas. Que no te falte el hambre. Que no te falte la sed. Porque las escrituras hablan de Elías. Siendo Elías hombre común con deficiencias. ¿Cómo es que cuando oraba por la lluvia caía? ¿Sabes por qué? Porque Elías tenía hambre. Elías tenía sed. Hambre por el Dios vivo. Que no se te acabe el hambre y la sed de buscarlo. Dile. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed de ti, mi Dios. Tengo sed. Decláralo. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed de ti, mi Dios. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre. Tengo hambre. Díselo. Tengo hambre de tu presencia. Yo danzaré, dile. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia, Espíritu Santo. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Estás aquí. Tú estás
estás aquí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás aquí. Él está aquí, Él está aquí. Oh, siento el Espíritu. Shakatarabababa. Rubrabababa, gente rabrayerebe. Sumramaya, lereproshidaka. Recibe, recibe. Hoy el Espíritu de Dios te bautiza en lenguas. Ahí está. Déjalo que fluya sobre tu boca, mujer. Ashakatarra. Ashirababababa. Nueva lengua, varón. Recibe, recibe, recibe. Sumérgete. Ahí está. Fluye, fluye, fluye. Más, más. Oh, Santo. Ahí está. Espíritu Santo, llena nuevas lenguas sobre tu boca. Lenguas angelicales. Ahora, ahora, ahora se metió Dios. Shakarabayerebe. Sobre arriba que ella va su más, más. Oh, Santo, recíbelo, recíbelo. Según tu hambre, según tu sed vas a ser lleno. Según tu búsqueda vas a ser lleno en esta hora. Oh, gloria, Santo. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Tengo sed de ti, mi Dios. Tengo sed, tengo sed, tengo sed de ti, mi Dios. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre, tengo hambre. Más. Tengo hambre de tu presencia. Yo danzaré. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia, Espíritu Santo. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia. Yo danzaré en tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llámalo, llámalo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Estás aquí. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Más. Espíritu Santo. Estás aquí. Apláudele, 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 apláudele. Oh, libera tus palmas, libera tus palmas, libera tus palmas. Cierra tus ojos, porque cuando estás con las vistas abiertas, nada va a suceder en tu vida, en tu corazón. Es tiempo que el guerrero, que la guerrera que está dentro de ti, oh, se levante en el nombre de Jesús. Se levante en el nombre de Jesús. Aviva el fuego que está dentro de ti. Apláudele, apláudele, mamá, 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 mamá. Hay unción, hay una unción poderosa que te está envolviendo en esta hora, pastor, salmista, adorador, intercesor. Ahora, 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 ahora. Déjalo, déjalo, déjalo que se mueva. Déjalo que se arrima, que ella va. Hay aceite, hay aceite. Hay aceite en este lugar, rama, que ella va. Hay aceite en tus manos. El aceite, la unción, la unción. La unción de Dios, recibe. Recíbelo. Oh, Shakarabayerebe. Recibe tu sanidad. Tú que has venido enfermo, eres libre en el nombre de Yeshua. Ahí está Dios, ahí está Dios. Y si te apartaste de Él, si te apartaste de su presencia, si ya no lo buscas como antes, hoy vuelve a los brazos de papá. Porque sin Él no podemos vivir. ¡Alábale! De rodillas venimos, Santo. De rodillas vengo a ti. Reconozco que yo no soy el mismo.
De rodillas vengo a ti. Reconozco que yo no soy el mismo. Ya no eres el mismo, varón. De rodillas vengo a ti. Reconozco que yo no soy el mismo. De rodillas vengo a ti. Reconozco que yo no soy el mismo. Levanta tu voz y dile, dile. Te adoraré en el Espíritu. Levanta tus manos. Te cantaré en el Espíritu. Te cantaré. Te adoraré en el Espíritu. Te cantaré en el Espíritu. Toca mi corazón. 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 Sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Espíritu Santo, toca mi corazón, Señor. Si tu corazón está duro, si ya no sientes nada, hoy dile al Padre, toca mi corazón. Toca mi corazón, oh Dios, porque me alejé de tu presencia, porque me aparté de ti, yo reconozco. Pero hoy vengo con mi corazón en mi mano para entregártelo y rendírtelo. ¡Alábale! Levanta tus manos arriba y adórale. ¡Padre! De rodillas vengo a ti. Reconozco que yo soy el mismo. De rodillas vengo a ti. Reconozco que yo no soy el mismo. De rodillas vengo a ti. Reconozco que yo no soy el mismo. De rodillas vengo a ti, papá. Reconozco que yo no soy el mismo. Levanta tus manos y dile. Te adoraré en el Espíritu. Te cantaré en el Espíritu. Ahora. Te adoraré en el Espíritu. Te cantaré en el Espíritu. Díselo al Padre, toca mi corazón. 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 Sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Si le fallaste a Dios, si te alejaste de su presencia, oh, estamos delante del Padre. Él es fiel y justo para levantarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para santificarnos. Oh, prepara tu corazón y deja que esa presencia, oh, se derrame en tu vida. Ahora, 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 ahora. Porque donde hay arrepentimiento, porque donde hay quebranto, ahí hay, oh, un mover de gloria. Levanta tu mano, mujer. Levanta tu mano, varón. El Padre quita todo miedo de ti. No importa lo que diga la gente. Levántate, levántate, levántate. Recibe el fuego, recibe el fuego. Más. Ahí te toca, te toca, te toca, te toca. Oh, Santo. Él te levanta, Él te levanta. Oh, Él toma tus manos. Ahora, 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 ahora. Santo. Maravilloso, maravilloso. Adórale, adórale.
cántico. Hay cánticos que salen de tu boca. Más. Embriágate, embriágate. Precioso Espíritu Santo. Hoy recobra vida todo sueño. Hoy recobra vida en ti todo proyecto. Hoy recobra vida en ti todo talento, todo don que estaba apagado, dormido, muerto, seco. Ahora, en el nombre de Yeshua, recobra vida. Te levantas a resplandecer en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu ciudad. Ahí está Dios, ahí está Dios. El poderoso, desciende sobre mí. El poderoso, desciende sobre ti. El poderoso, desciende sobre mí. El poderoso, desciende sobre ti. Como ríos de agua viva, desciende sobre mí. Como ríos de agua viva, desciende sobre mí. Ahí está. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Como ríos de agua viva, desciende sobre mí. Como ríos de agua viva, desciende sobre mí. ¿Te está tocando? Me está tocando, me está llenando ahora con su manto de poder. Recíbelo. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Con su manto de poder. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Oh, Santo. Hoy el Padre te quiere liberar de la opresión. Hay personas que han estado oprimidas por el problema. Hay personas que han estado cargados con las circunstancias. En el nombre de Yeshua, ahora eres libre de la opresión. Hecho fuera el abismo. Sale de tu cuerpo. Sale de tu mente. Toda migraña, dolor de cabeza. Ahora, toda enfermedad. En el nombre de Yeshua, prolapso, problemas intestinales. Se va. En el nombre de Yeshua. Espíritu Santo, liberta. Te libera, te libera, te libera. Eres libre en el nombre de Yeshua. Santo, santo. Ahora. Ahí está el Dios Todopoderoso obrando a tu favor. Hoy el Padre te dice, ya no pelees más con tus fuerzas. Tus hijos están en mis manos. Yo los guardo, yo los cuido. Y mi promesa va contigo. Varón, mujer, que estás aquí. Más. Oh, maravilloso Rey. El poderoso, desciende sobre mí. El poderoso, desciende sobre ti. El poderoso, desciende sobre mí. El poderoso, desciende sobre ti. Como ríos de agua viva, desciende sobre mí. Como ríos de agua viva, desciende sobre ti. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Ahí está el manto de Dios. Como aquella mujer que tocó el borde de su manto y fue sana. Hoy te envuelve con ese manto de sanidad,
agua viva desciende sobre mí, como ríos de agua viva desciende sobre mí. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Me está tocando, me está llenando con su manto de poder. Con su manto de poder. Dale palmas, dale palmas. Oh, precioso Dios. Todo diabetes se seca en el nombre de Yeshua en tu cuerpo. Ahora, problema de úlcera se seca en el nombre de Yeshua. Problemas en tu útero se secan en el nombre de Yeshua. Ahora recibe sanidad. Ahí está la mano de Dios, la mano de Dios. Vino del cielo. Hay un vino nuevo en este lugar. Vino nuevo para odres nuevos. Para esta generación hambrienta y sedienta. Más. Alábale, alábale, alábale. Vino del cielo. Si tú lo quieres recibir, levanta tus manos. Levanta tus manos que lo vas a recibir en esta hora. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Más. Vino del cielo, ya está. Levanta tu mano, levántalo. Vino del cielo, ya está descendiendo. Lenguas de fuego, ya está. Bautismo del Espíritu Santo ahora. Lenguas de fuego, ya está descendiendo. Ahora sobre ti. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí. Ahí está, Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Recibe del vino, recibe del vino. Ahí está el vino, ahí está el vino. Vino nuevo, vino nuevo. Oh, de la bodega del cielo. Bébelo, bébelo, bébelo. Embriágate de su espíritu. Más. Vino del cielo desciende sobre tu vida. Llénate más, llénate más. Ahora. Vino nuevo en este lugar. Vino del cielo, ya está descendiendo. Vino del cielo, ya está descendiendo. Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Si tú lo quieres, dile. Ya está descendiendo. Ahora. Lenguas de fuego, ya está descendiendo. Sobre ti. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Sobre ti. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Bébelo, bébelo. El vino nuevo se derrama. Oh, nuevas lenguas, nuevas lenguas. Lenguas de fuego. Vas a empezar a interceder en lenguas. Oh, riba, ba, 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 y kira, ba, sheka, ra, ba, ye. Ahí está, déjalo que fluya, déjalo que fluya. Deja que fluya en tu interior. Deja que fluya en tu espíritu. Hay una activación en esta hora. Dale lugar, dale lugar. Oh, gloria. Más. Vino, vino, vino del cielo. La manifestación del Rúa. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí.
Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Vino del cielo está aquí. Vino del cielo está en mí. Hoy el Padre te da autoridad. El Padre me está mostrando un cetro y un carruaje. Y Él te dice en esta hora que tú eres su princesa, que tú eres su rey. Oh, santo. Y todo lo que pidieres en su nombre Él lo hará. Más. Lluvia. La lluvia del avivamiento llegó aquí. Lluvia. Lluvia tardía, la lluvia temprana de Dios. Espéralo, espéralo, espéralo. Espéralo porque está a punto de llegar sobre ti. Envía tu lluvia en mí, está abierto mi corazón. Envía tu lluvia en mí, está abierto mi corazón. Envía tu fuego en mí, está abierto mi corazón. Envía tu fuego en mí, está abierto mi corazón. Levanta tu voz y dile: yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción, yo quiero más de tu poder, díselo, díselo. Yo quiero más de tu unción, fuerte. Yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción, yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción. Camina bajo el poder de Dios. Caminar bajo el poder de Dios es caminar con dominio, es caminar con señales, es caminar con prodigios, caminar bajo la unción de Dios. Oh, Ramajeya Bashe, santo, 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 es caminar bajo gloria. En esta hora dile: yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción para predicar, para ganar almas, Padre, para ganar a mi familia, para que la gente se convierta a ti. Oh, pide poder, pide unción, mujer, varón. Más. Espíritu de Dios, toca, toca, toca. Oh, shoka, rabayere. Ahí está la unción, ahí está el aceite de Dios. Más, más. Sobre ti, sobre ti, sobre ti. Envía tu lluvia en mí, está abierto mi corazón. Envía tu lluvia en mí, está abierto mi corazón. Envía tu fuego. Envía tu fuego en mí, está abierto mi corazón. Envía tu fuego en mí, está abierto mi corazón. Levanta tus manos y dile: yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción, yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción, yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción, yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu unción. De tu cabeza a los pies, de tu cabeza a los pies, más el aceite fresco de Dios. Recíbelo, recíbelo. Sobre ti, sobre ti. Poder de Dios, poder de Dios. ¡Wow! Hay fuego en los altares. El fuego está ardiendo. ¡Hey, mamá! Llama encendida, llama encendida. La llama de Dios se prendió en este lugar. La llama de Dios, la llama de Dios. Ahora. Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí. Su fuego santo me está quemando, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí. Su fuego santo me está quemando, fuego purificador. Ahí está el fuego, ahí está el fuego. Fuego, fuego, fuego del Señor.
Fuego, 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 fuego purificador. Siéntelo. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Oh, la llama de Dios está aquí. ¿Quieres sentirlo? Oh, cierra tu vista, que la llama de Dios está viniendo sobre tu ser, Rabaqueya, Bashe. Fuego, fuego, fuego. Dios me está mostrando una escalera, que hay gente que está escalando. Niveles, 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 niveles. Shakata Rabayerebe. Santo, santo. Se está derramando el fuego, 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 se está derramando el fuego. Oh, levanta tu mano, recibe, 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 recibe. Mamá, fuego, 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 porque vas a reverdecer en este año. Oh, no serás un tronco seco, sino que dará fruto, dará fruto, dará fruto. Hueso seco resucita ahora, 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 con el fuego de Dios. Más, 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 más. Tu cuerpo no lo resiste, tu cuerpo no lo resiste. El fuego de Dios está ahí. ¡Santo! ¡Oh! Si sientes gritar, grita. Porque el fuego está tocando. Te está tomando. ¡Shakarababababababababa! ¡Fuego! ¡Más! ¡Más! Escala esos niveles, escala esos niveles. Experimenta. Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí, su fuego santo me está quemando. Ay, 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 fuego santo, purificador. Santo. Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí, su fuego santo me está quemando. Fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Ahí está el fuego. Fuego, fuego, Oh, fuego, santo. fuego purificador. Porque Dios te dice en esta hora, donde otros murieron, tú has sabido vivir, Ramaqueya Bashe. Oh, donde otros se quedaron, tú has sabido permanecer, mujer, varón. Oh, porque la promesa de Dios va contigo, porque el fuego de Dios va contigo, porque el fuego del Padre va contigo. Llénate, llénate más. Santo. Gracias, Señor. Llama encendida, llama encendida. Gracias, papá. Podemos sentirte en este lugar. Podemos oírte en este lugar. Precioso Dios. Gracias, Señor. Alábale, alábale. Hay ministerios en este lugar. Hay ministerios en este lugar que están siendo activados en el canto, en la danza, en la evangelización, en profecía. Recíbelo, recíbelo. Fuego, fuego, yo quiero sentir en mi corazón. Fuego, fuego, que arda más en mí. Levanta tu mano de todo tu corazón, dígale, fuego, fuego, yo quiero sentir en mi corazón. Fuego, fuego, que
arda más en mí, mi Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más unción. Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más unción. recibe más, recibe más, recibe más. Oh, precioso Dios. Hoy se activa la intercesora. Hoy se activa el intercesor. Espíritu Santo, más. Gracias por tu presencia. Anhelamos más de ti. Oh, maravilloso. Recibe toda adoración. Adórale más. ¡Santo! Más. Fuego, fuego, yo quiero sentir en mi corazón. Fuego, fuego, que arda más en mí. Desespérate por su fuego. Fuego, fuego, yo quiero sentir en mi corazón. Fuego, fuego, que arda más en mí, mi Jesús. Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más unción. Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más unción. Siéntelo más. Por la parte de atrás. Recibe, mujer, recibe, varón. Ahí está, santo. ¡Oh, gloria! Tú que has venido desde tan lejos, lo estás recibiendo. Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más unción. Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más unción. Levanta tus manos, levanta tus manos. Ahí está la presencia. Ahí está la presencia, ahí está la presencia del Padre. Gracias, Señor. ¡Eso! Somos un milagro de su amor. Él te creó con amor. Estás hecho del amor de Dios. Levanta tus manos arriba. Levanta tus manos arriba y alábale. Adórale. Alábale y adórale. Gracias, papá. Tú eres el milagro de Dios. Recuerda siempre, precio de su sangre. Gracias. Que se escuche. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo soy un milagro de tu amor. Yo soy un milagro de tu amor. Vivo agradecido. Dile por qué.
por la obra que hiciste. Vivo agradecido por la obra que hiciste. Me compraste, dile. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Yo soy un milagro de tu amor. 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 Fue Él quien te sanó. Fue nuestro Padre quien te rescató de ese lodo cenagoso. Quien te dio vida cuando el mundo te daba muerte, cuando el pronóstico era enfermedad. Él te dio la vida. Él restauró tu matrimonio, tu familia, salvó a tus hijos. Somos un milagro de su amor. ¡Alábale! Tú vales mucho. Eres precio de su amor. Gracias. Levanta tus manos y dile. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo soy un milagro de tu amor. Yo soy un milagro de tu amor. Vivo agradecido. ¿Por qué, dile? Por la obra que hiciste. Aquella obra que hizo en tu vida. Vivo agradecido. Cuando muchos te menospreciaron. Por la obra que hiciste. Él te recibió en sus brazos. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Yo soy un milagro de tu amor. 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 Vamos con las palmas arriba, dale. Aleluya. Gracias, papá. Vivo agradecido. Díselo. Por la obra que hiciste. Vivo agradecido por la obra. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Me compraste. Solamente los que están agradecidos al Padre, levante su mano y con todo su corazón, dígale así fuerte: gracias, gracias. ¿Qué es lo que ha hecho el Padre con tu vida? Gracias, gracias. Yo soy un milagro de tu amor. Yo soy vivo agradecido con todo tu corazón. Vivo agradecido por la obra que hiciste. Vivo agradecido.
Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Me compraste. Yo soy un milagro de tu amor. Yo soy un milagro. Quizás en la pandemia, la muerte quiso llevarte, o quizás a tu madre, o quizás a tu padre, quizás a tus hijos. Pero si todavía estás de pie, es para que hagas la voluntad de Dios. Mujer, ¿quién te dijo que Dios no va a usar tu vida? Varón de Dios que estás aquí, el que te llamó y el que te tiene vivo no es ningún hombre, es el Padre. Hay muchos pastores que están bajo tierra, muchos evangelistas, muchos profetas, muchos maestros están bajo tierra. ¿Por qué Dios te está dando todavía la vida? Aprovéchalo. Porque la hora se va rápido. Los minutos se van rápido. Tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de morir. No somos eternos en esta tierra, pero mientras el Padre nos está dando la vida, alegremos su corazón, ganando las almas, ganando las vidas, ganando nuestra familia para Él. ¿Cómo podré, Señor, dejarte de amar? ¿Cómo podré, Señor, dejarte de amar? ¿Cómo, Señor, tu amor traicionar? Si me has dado tantas cosas imposibles de lograr. Nada soy sin ti. Sin ti nada soy. Nada soy sin ti. Sin ti nada soy. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. El negocio que tenemos, la empresa que tenemos, los hijos, la familia, aún nuestra misma vida, es gracias a Él. Sin Él, el predicador no es nada. Sin Él, el salmista no es nada. Sin Él, tú y yo no somos nada. Es por eso que día a día tenemos que decirle al Padre: gracias. Gracias, mi
Todo lo que tengo es gracias a ti. Levanta tus manos, que salga de lo profundo de tu corazón, iglesia. Dígale: gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Todo lo que tengo es gracias a ti. ¿Qué sería de mí si tú no estás conmigo? ¿A dónde iría yo sin tu amor? ¿Qué sería de mí si tú no estás conmigo? ¿A dónde iría yo sin tu amor? Sin tu presencia no seríamos nada. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Con esta alabanza vamos a culminar y vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Padre. Y le cantamos al Rey de Reyes. ¡Eso! ¿Dónde están los agradecidos con Dios? Levanten la mano a los cielos, vamos arriba. Y le alabamos al Rey de Reyes. Con las palmas arriba, saltando, danzando, saltando, danzando, con libertad. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Y le decimos: gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Todo lo que tengo es gracias a ti. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Todo lo que tengo es gracias a ti. ¿Y qué sería de mí? Dile. ¿Qué sería de mí si tú no estás conmigo? ¿A dónde iría yo? Iría yo sin tu amor? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si tú no estás conmigo? ¿A dónde iría yo sin tu amor? ¿Cómo de no imaginarme si tú no vas conmigo, Padre? Si Él cambió tu vida, Él cambió tu destino, tu rubro de vivir. ¿Qué sería de nosotros sin Él? ¿Dónde estarías hoy si Él no te hubiera encontrado? Y arriba las palmas, arriba las manos, 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 arriba las manitos, alabándole, adorándole, alabándole, adorándole. Y esa vueltecita con gozo. Y le decimos fuerte: gracias, mi Dios, gracias. Dígalo, dígalo. Todo lo que tengo es gracias. De lo profundo de tu corazón, dígalo al Padre. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Que se escuche. Todo lo que tengo, ¿cómo dice? Es gracias a ti. ¿Y qué sería de mí? Dile. ¿Qué sería de mí si tú no estás conmigo? ¿A dónde iría yo sin tu amor? Sin
escuche fuerte. ¿Qué sería de mí Si tú no si tú no estás conmigo? ¿A dónde iría yo sin tu amor? ¡Eso! ¡Alábale y adúrale! ¡Alábale y adúrale! ¡Alábale con gozo! Sin Él seríamos como estamos en el desierto, sin rumbo ni destino. ¡Cántale, cántale! Gracias mi Dios, gracias mi Rey, dígalo. Todo lo que tengo es gracias. Con todo tu corazón, dígale al Padre. Gracias mi Dios, gracias mi Rey. Todo lo que tengo. Una vez más con las manos levantadas, Ecuador, vamos, dígale. Gracias mi Dios, gracias mi Rey. Todo es gracias a ti. Dale el mayor aplauso de la historia al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es un honor, es un privilegio enorme de haber estado con ustedes, Iglesia de Jesucristo, amén. Sigamos amando al Padre. Recuerda que estamos en los últimos tiempos y nuestros ojos solamente tienen que estar puestos en Él, amén. De parte de Vino Nuevo los amamos y lo bendecimos. Y aquel joven o señorita que quiere alabar a Dios y quiere un instrumento, hemos traído aquí un instrumento. Ya nosotros nos estamos retirando para que usted siga cantando y alabando y adorándole al Espíritu Santo. Los amo. Shalom, guerreros amados. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos aplaudimos fuerte a Dios? Una noche de gran bendición. Muchas gracias también al Ministerio Profético Vino Nuevo. Gracias también a la familia quienes llegaron, Ministerio de Alabanza, Tierra Santa, desde Perú. Gracias Chimborazo, gracias Guayaquil, gracias Ecuador. Gracias Perú, hemos gozado en la presencia del Señor. ¿Cuántos hemos gozado? Aleluya, no se vayan todavía. Ahí donde estás, queremos agradecer sobre todas las cosas a Dios. Gracias también por la confianza, gracias también por la oportunidad, en especial también por invitarnos, por estar juntamente a cada uno de ustedes, en especial la Iglesia Quichua Bilingüe, La Vara de Oro, celebrando también el primer aniversario, los 29 años de vida cristiana. Gracias también por confiar en Sonido y Amplificación Salmodia de Riobamba, nuestro amigo y hermano ingeniero Manolito Yuquilema. Hemos gozado en la presencia del Señor. Y en especial quiero invitar a este lugar mi amigo y hermano pastor Angelito Cayambe, y con palabras de agradecimiento y oración final. Yo creo que todos hemos gozado en la presencia del Señor. Más con la cuchilla canchi. Amén. Cuchilla caspa maquipo actanchi. Aplauda fuerte. Y si papá aún tarda en llegar, nos volvemos a ver en otras oportunidades. Puede ser aquí mismo, puede ser en otros lugares. Solamente nuestro papá sabe nuestro destino. Más bien agradecemos, gracias también por la invitación a la Radio Z1, 1400 de amplitud modulada y www.radioz1.es. Y también a través de Facebook Live hemos gozado en la presencia del Señor. Gracias a los hermanos y amigos quienes también están hasta estas horas de la mañana juntamente con nosotros gozando en la presencia del Señor. Una vez más, de nuestro profundo corazón, vamos muy agradecidos. Nos gozamos en Jesús y en especial también en la familia quienes conforman Imasuti Comuna Yuyalo sector El Obraje. Así minacho, así dicho. Makibak tanchi sokutiwa. Kayakama minsakama sukta punsakama. Dios katunta bendiciones. Pastor. Dios le pague, mi hermano, que José Lema, Dios le pague. Verdaderamente una bendición grande. Dios le pague sonido, Dios le pague sonido Salmo Real. También a los jóvenes que estaban en la orquesta, Dios le pague. Dios le pague, amados pastores, líderes. Dios le pague Tambaló, está por acá Tambaló, San Fernando. Puerta del Cielo, ¿está aquí?
Gloria a Dios. Dios le pague a cada uno de ustedes. También Dios le pague Tilibí, Punguloma, Dios le pague por estar con nosotros. Que papá Dios le colme de bendiciones, hemos gozado. ¿A cuántos le gusta alabar alabanzas a Dios? ¿A quién tiene ganas de ser un salmista para gozar como gozamos hoy? Nuestro hermano tiene un instrumento piano de venta, está aquí, ¿no? De venta. Ahí está un teclado de venta. Y nuevecito y barato, hermanos. Los hermanos están haciendo una promoción, ya que están acá. Alguien que desee tal vez de repente, ahí está el teclado para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Aquí está, nuevecito de paquete, ¿no? Nuevecito de paquete. Ya está puesto los sonidos, ¿no? Todo, hermano, mira, ya todo con los sonidos, con los ritmos. Si alguien desea, aquí está el teclado, mis amados hermanos. Amén. Así que mi hermano, Dios le pague por todo. Dios le pague a las redes sociales, a la radio. Dios le pague. Y vamos a terminar este primer aniversario de la iglesia Quichua Bilingüe, la Vara de Oro, agradeciendo a Dios. No se vayan. Creo que hay un cafecito, hermanos líderes, ¿no? Hay un cafecito para que vayan sirviendo. Amados hermanos, quiero terminar. Amados, amada iglesia de la Vara de Oro, quiero orar junto con ustedes acá adelante, por favor. Quiero orar rapidito que terminamos, bendito sea su nombre. Venga. Todos los de Vara de Oro, Cihuita, Pucaucho, Vara de Oro, Guayaquil, Vara de Oro, Centro, por favor. Todos, por favor. Todos, por favor. La iglesia Vara de Oro, quiero orar con ustedes. Hermanos líderes, pastores, evangelistas. Bendito sea Dios. Quiero orar con ustedes, la iglesia Vara de Oro. Por favor, rapidito. Pucaucho, iglesia Vara de Oro, Pucaucho, por favor. Queremos agradecer a Dios. A los hermanos líderes, Noemías, hermano, todos ustedes, hermano Polibio, todos ustedes, la Vara de Oro, Dios le pague. Este evento no se habrá realizado si Dios no habrá puesto en sus corazones. Dios le pague, amados. Y aquí estamos, vamos a agradecer a Dios, amén. Vamos a agradecer a Dios. Todos juntos, amados iglesias, vamos con la bendición de Dios. Bendito soberano Dios, tu misericordia, tu amor ha sido grande con este barrio, con esta comunidad y con toda la zona Pasa y San Fernando, mi Dios. Te agradecemos, bendito Dios, que todo desde el principio hasta el fin ha estado tu poder y tu gloria, ha estado tu misericordia. Y Padre mío, Dios mío, te agradecemos, Señor, por las almas rescatadas, papito, por las almas reconciliadas, papito, y por cada uno de los que recibieron la palabra y los que se gozaron en la presencia de Dios. Gracias, soberano Dios. Si tú no has venido, Padre, seguiremos, papito Dios, el próximo Vigilia Unida en Tilibí, bendito Padre Celestial. Bendito soberano Dios, si tú no has venido, ahí estaremos gozando también en tu presencia, juntos, unánimes, Dios de la gloria. Gracias, bendito Dios, te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga, un Dios le pague a cada uno de ustedes. Hermanos, porque hay un cafecito, por favor, vayan sirviendo. Dios le pague y Dios bendiga. Amén.